Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 17. Para la familia. Editar. Las manos pueden hacer muchas cosas. Probablemente sean una de las partes más importantes y complejas de nuestro cuerpo y, si alguna vez te tomas un momento para pensar en ello y mirar tus propias manos, entenderás lo que digo. Hola a todos. Otro capítulo que se queda. Mi amada Beta está emocionada por el supuesto arco del torneo, así que espero que ustedes también lo estén. Un agradecimiento aleatorio a Sentinel Slice por leer desde el principio y dejar reseñas inspiradoras y sabias. Tenía este capítulo terminado desde que salió el último y, aunque pueda parecer que te estoy ocultando cosas, es así. El capítulo 18 me está golpeando como una tonelada de ladrillos. Conseguí un trabajo y he sido totalmente incapaz de escribir decentemente, así que ha estado esperando en la olla de cocción lenta por ahora. Simplemente lidiando con una trama muy pesada, motivación y desarrollo de personajes. Lanzando ideas de un lado a otro y en mi mente son un poco impredecibles. Eso es todo mi problema. El único problema que tendrás es que el capítulo 18 podría llegar bastante tarde, pero haré lo que pueda. Shirou se despertó en una agonía absoluta y agotada. Cada centímetro de su cuerpo estaba dolorido y se sentía como si estuviera a un pelo de caerse. Para empeorar las cosas, había dormido sobre su brazo de forma incorrecta y toda la extremidad estaba entumecida. Tan entumecida que ni siquiera podía moverla si lo intentaba. En cambio, tuvo que agarrar su muñeca y arrastrarla manualmente. Toda la sensación era extraña ya que Shirou normalmente era una persona mañanera. Nunca antes se había sentido así. Se sentó en la cama, dio un gran bostezo y se frotó débilmente la arena de los ojos con su mano trabajadora. Así eran las mañanas para Rin. Si así eran, no era de extrañar que las odiara. Eres un regalo para la vista. Shirou miró hacia adelante, concentrándose vagamente en un hombre que se encontraba a solo unos metros de distancia contra el escritorio de su habitación. Era viejo, tenía al menos 70 años, tenía el pelo gris y marchito y una barba espesa, pero no larga. Su rostro estaba arrugado, pero tenía una extraña juventud que Shirou no podía describir. Era como si le hubieran extraído la juventud artificialmente en lugar de envejecer de forma natural. No me gusta esta pesadilla, murmuró Shirou, cerrando los ojos y desplomándose en la cama. Tomaría una siesta para saltarse esta parte de su sueño. Mentalmente le pidió a su cerebro que le diera llamas interminables y muertos que gritaran, no viejos espeluznantes mirándolo dormir. Se escuchó una risa vibrante que atravesó claramente la oscuridad de sus ojos. Por mucho que parezca, no estás soñando, Shirou Emiya. Toda sensación de fatiga abandonó su cuerpo, sus ojos se abrieron de golpe mientras obligaba a su cuerpo a ponerse de pie demasiado rápido. Su intención era ponerse de pie, activar sus circuitos y proyectar suficientes espadas para llenar la habitación. Que alguien supiera su verdadero nombre era un riesgo extremo, significaba que conocían a todas las personas con las que estaba conectado. Aunque Shirou había intentado ser amenazante, lo que realmente sucedió fue completamente diferente. Intentó ponerse de pie, pero fracasó estrepitosamente y simplemente se arrodilló en el suelo. En cuanto a sus circuitos, por más veces que imaginó el percutor de una pistola encendiendo el fulminante, nada se activó en absoluto. Estaba vacío, completamente seco. Otra risa. Eso te hizo moverte, aunque fue bastante lamentable en comparación con tus ataques habituales. Entonces este hombre lo había estado observando durante algún tiempo. Al mirarlo, Shirou se dio cuenta de que ni siquiera el rastreo funcionaba. Independientemente de la cantidad de esfuerzo, no podía obtener más información de la que sus ojos normales podían estimar. ¿Qué quieres de mí?, le preguntó el muchacho con evidente dolor y confusión. Es interesante preguntar por qué en lugar de por quién. Alzó una mano para rascarse la barba con nostalgia. Supongo que el quién no importa mucho si sabes el por qué. Los camaradas y los enemigos pueden ser anónimos, siempre que la intención sea perfectamente clara. El anciano adoptó una expresión distante y la cabeza se inclinó hacia el techo como si estuviera imaginando algo. Si estás aquí para matarme, acaba con esto de una vez.
Sabes mi nombre, así que debes saber de lo que soy capaz. Deja a mi familia en paz. A pesar del dolor punzante que le atravesaba todo el cuerpo, logró ponerse de pie temblorosamente con la ayuda de la mesilla de noche. Créeme, mi comprensión de lo que puedes lograr es mayor que la de cualquier otra persona que haya existido jamás. Conozco tu habilidad, Terasim, y sé que tienes acceso a la esfera de realidad. Hizo una pausa de repente como si la burbuja de comprensión dentro de su mente acabara de estallar. En el mismo sentido discordante, reanudó su discurso. Creo que sería mejor que no supieras el nombre todavía. Siguiendo adelante, también te han dado el escudo de tu padre y acceso al misterioso altar del tiempo. Sí, eres un espécimen increíble y, aunque la cantidad de tu hechicería es muy deficiente, la calidad es extraordinaria. Si necesitas que lo diga en voz alta, no tengo intenciones de matarte. Shiro apenas podía ponerse de pie y su ira aumentó a nuevas cotas cuando se habló de él como si fuera un experimento de laboratorio. Entonces, ¿por qué invadiste mi habitación? ¿Por qué pasas tanto tiempo recopilando información? ¿Por qué experimenta un mago? ¿Por qué los humanos desean explorar? ¿Por qué un niño juega con juguetes? El anciano se rió entre dientes, ofreciendo una sonrisa paternal antes de continuar. Fascinación. Hay tantos caminos que has tomado o podrías haber tomado, pero este se destaca por encima de todos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué tipo de caminos? Intentó poner más peso sobre su pierna, pero se desplomó con un gruñido. No sería capaz de luchar contra un mosquito agresivo y mucho menos contra este mago marchito, quien quiera que fuese. Shiro, lo sepas o no, tu vida y tu destino son como una lámina de cristal. Cada decisión que tomas tiene consecuencias imprevistas, que desencadenan acontecimientos que escapan a tu control. Incluso ahora, el mundo ha sido alterado por tus decisiones y pronto entenderás exactamente cómo. Es posible que hayas oído hablar de esto y lo recuerdes como el efecto mariposa. Shiro finalmente se sentó en su cama y resopló exhausto. Una pequeña acción puede alterar el futuro de maneras imprevistas, como el efecto bola de nieve. ¿Qué pasa con eso? Lo que algunas personas no saben es que ciertas personas son más susceptibles al efecto mariposa que otras. En pocas palabras, ustedes son esencialmente las paredes de una casa. Sin ustedes para mantener todo unido, todo se derrumba. Todo depende de sus acciones, de su diseño. Hubo un periodo de silencio mientras Shiro intentaba acomodarse cómodamente. Sin ninguna fuerza para hacerlo, fue un proceso arduo. ¿Cuál es el motivo por el que me cuentas todo esto? El anciano se encogió de hombros. Estaba aburrido, así que decidí que al menos debería hacerte saber que eres un caso atípico entre un número casi infinito de personas idénticas. Cuando Shiro estaba a punto de señalar lo ridículo que sonaba eso, recordó algo e hizo un ruido para expresarlo. También quería arreglar tu condición antes de que empeorara. El hombre se movió bruscamente hacia adelante, agarrando los hombros de Shiro con una fuerza sorprendente. Oye, ¿qué crees que estás haciendo? Gritó, con un llanto ahogado mientras su cara era empujada hacia la almohada de su cama. Shiro dormía semidesnudo, con pantalones de pijama holgados para al menos preservar su modestia. En la torre del reloj, también había empezado a usar su bufanda cuando dormía. De esa manera, si alguien se colaba como lo había hecho este anciano, su identidad aún se conservaría. Con su espalda desnuda expuesta, el mago pasó sus uñas afiladas y animales por su piel, activando de alguna manera sus circuitos sin la participación de Shiro. Cuando el escudo de tu padre fue implantado en tu cuerpo, el proceso no se completó por completo. A eso se suma el hecho de que simplemente no puedes transferir circuitos de esta manera a través de los medios normales, y obtienes una infección de circuitos en todo el cuerpo. Afortunadamente para ti, Avalon ha estado manteniendo gran parte del daño al mínimo. Se sentía como si el hombre estuviera clavándole cuchillos en la espalda y Shiro necesitó toda su fuerza de voluntad para no hacer ruido mientras hablaba. Para tratar de protegerte mejor, ha apagado la conexión entre tu cuerpo y parte de tu circuito, tratando de poner en cuarentena el virus, por así decirlo. Sabía también sobre la vaina de saber cuánto conocimiento tenía este hombre. Shiro comenzó a forcejear, pero sus débiles músculos y la fuerza bruta del hombre lo mantuvieron en su lugar.
Decidiendo que era mejor dejar que el hombre loco hiciera lo que tenía que hacer, Shirou se quedó en silencio, esperando el final. Es posible que hayas notado una sensación de debilidad persistente cada vez que utilizabas tu habilidad de refuerzo en tu propio cuerpo. Cada vez que utilizabas maná de tu circuito corrupto y medio curado, forzabas un virus a entrar en lo que anteriormente habían sido células sanas. Hizo una pausa, y el extraño sonido de un crujido confundió aún más a Shirou. Después de esto, deberías estar de nuevo en óptimas condiciones. Después de 10 minutos de que el viejo le pinchara, le arañara y le cortara la espalda, terminó la tarea y la sensación de fatiga comenzó a desaparecer gradualmente. Shirou giró la cabeza hacia un lado y lo miró desconcertado. ¿Quién eres? El anciano miró su muñeca en busca de un reloj que no existía y sonrió con sorna. Solo te tomó 15 minutos preguntar el nombre de alguien que invadió tu dormitorio ofreciéndote sabiduría infinita. El anciano dio un paso atrás para poder hacer una reverencia. Kischurselrekcheschwenor, tu nuevo asesor para todo lo interdimensional. Para aumentar el dramatismo, el anciano se levantó y extendió los brazos, luciendo bastante satisfecho de sí mismo. Cuando Shirou solo le ofreció una mirada en blanco, se desanimó significativamente. No tienes idea de quién soy, ¿verdad? Sacudió la cabeza. En lugar de tristeza o decepción, la ira se apoderó de sus rasgos. Esta maldita generación, ya no leen libros ni investigan sobre la magia verdadera. Selrekch realmente no les suena familiar. ¿Qué hay del caleidoscopio, el viejo de las joyas o el cuarto antepasado apóstol muerto? Shirou frunció el ceño. Lo único que me suena familiar es la parte del ancestro apóstol, lo siento. Recordó que Rin los mencionó brevemente una vez. Por lo poco que podía recordar, los ancestros apóstoles muertos eran un grupo numerado de vampiros y otras entidades clasificadas del 1 al 27. Se podría decir que los apóstoles con números más bajos eran más fuertes, sin embargo, ese no siempre era el caso. La clasificación numérica era una mezcla tanto del poder del ancestro como de su amenaza general para la humanidad. Si este Selrekch era el cuarto, y dado que Shirou todavía estaba vivo, debía haber sido increíblemente poderoso. Con un poco más de energía que antes, se sentó derecho y levantó una mano a un lado de su cabeza mientras una sensación de vértigo lo invadía. El anciano suspiró, volviendo finalmente a su yo confiado. Con tu historia, puedo entender de dónde surge el desinterés con respecto al mundo de los magos, pero al menos finge ser respetuoso. Shirou asintió, sentándose firme mientras esperaba que el hombre hablara. Supongo que ahora sería el momento de decir algo inspirador, o decir que te estoy tomando como mi aprendiz, pero no me viene a la mente nada y ciertamente no haré esto último. Parecía como si ese comentario fuera gracioso, ya que el hombre se rió. Solo deseo observarte, no quebrantarte. Shirou levantó un dedo y abrió la boca para preguntar qué clase de maestro había roto con sus alumnos, pero el anciano continuó antes de que pudiera decir una palabra. Como si pudieras entender incluso mis enseñanzas más básicas de todos modos. Desde lo más profundo de su estómago, una risa burlona salió de sus labios, doblándolo en parte mientras su propia broma lo hacía reír rencorosa. Sentado en la cama mientras se reían de él, Shirou casi deseó no haber conocido nunca a ese hombre. Después de esperar unos segundos a que se le apagara la risa, Shirou hizo su única pregunta. ¿Eso es todo lo que viniste a decir? La risa histérica fue disminuyendo gradualmente y, después de bajar de volumen, el hombre dejó de reír de repente. Era extraño ver cómo alguien podía pasar de una emoción a otra con tanta fluidez. Casi, aunque esto será muy breve. No puedo decir mucho para influir en tu camino, pero ten cuidado con el falso rey de los caballeros. Tan rápido como Shirou pudo parpadear, el espacio que creaba el cuerpo de Selrekch se distorsionó y se desplazó hacia adentro, colapsando en la nada absoluta. Tratando de racionalizar lo que acababa de ver, decidió que no valía la pena el esfuerzo mental. Cuidado con el falso rey de los caballeros, repitió, frunciendo el ceño para sí mismo. Invocaría una versión falsa de saber en la quinta guerra del Grial. Era una advertencia muy abierta, pero probablemente esa había sido la intención. Recostado en la cama para aliviar el dolor en el cuerpo, repasó brevemente lo que debía lograr.
Además de pelear al final de las eliminatorias de primer año, tenía todo el día libre, algo por lo que estaba inmensamente agradecido. Intentar pelear en su condición actual simplemente no terminaría bien. Por primera vez en su vida, Shirou decidió dormir hasta tarde y recuperarse. Cerró los ojos, intentó vaciar su mente y dejar que se relajara. Dulces sueños. Era la voz del anciano, casi como si le hubiera susurrado las palabras directamente al oído. E inmediatamente, los ojos de Shirou se abrieron de golpe y levantó la cabeza para inspeccionar el área. Solo que no pudo encontrar una sola indicación de que alguien hubiera estado dentro de su habitación nuevamente. Un rastro del aire a su alrededor ni siquiera reveló cambios en la temperatura del aire ambiente. Si el anciano hubiera aparecido y desaparecido antes de que Shirou pudiera verlo, el calor de su cuerpo habría elevado parcialmente la temperatura en el área. Con su ritmo cardíaco nuevamente a un nivel aterrador, le tomaría un poco más de tiempo volver a dormir, pero al menos podría intentar discernir lo que esas palabras habían significado antes de quedarse dormido. Dulces sueños. ¿Fue una simple sugerencia o un mensaje premonitorio? Sin Shirou aquí no tengo a nadie más con quien ir. Taiga cayó dramáticamente de rodillas, poniéndose al nivel de Kiritsugu antes de envolverlo con ambos brazos. Ir sola es muy raro, así que tengo que ir con alguien. Mientras lo sacudían, Kiritsugu intentó mantener estable la taza de café que tenía en una mano mientras la llevaba a sus labios. Fuyuki ha celebrado un festival de primavera durante los últimos 9 años y ahora quieres ir. Sacudió la cabeza y tomó un sorbo de su bebida con cautela. No me lo creo ni por un segundo, es un plan de algún tipo. Te prometo que no, solo ven conmigo, por favor. Ella simplemente observaba desde el otro lado de la mesa, saboreando su desayuno con una apatía casi total. Se había despertado hacía solo unos minutos y apenas se había limpiado los ojos. Su padre la estaba mirando con una mirada bastante interrogativa desde el otro lado de la mesa y, por más que lo intentaba, no podía determinar por qué. Quería que ella encontrara una manera de salir de esta situación. ¿Por qué no vas con Missy?, propuso, todavía con esa mirada peculiar. La señora Fujimura ya me lo ha pedido y yo, lamentablemente, he declinado, comentó la chica en cuestión. Se sentó en un extremo de la mesa y se giró para ver a Iji a comer el desayuno que había preparado especialmente para ella. Más tarde tengo una cita con un psicólogo, así que no podré asistir. Kiritsugu casi frunció el ceño y tomó otro sorbo. Tengo una condición, comenzó, iluminando los ojos de Taiga con una esperanza infantil. Iria tiene que venir con nosotros. La propia Iria casi se atragantó con el trozo de huevo que tenía en la boca, pero Taiga, desafortunadamente, lo tomó como una aceptación emocionada. En secreto, ella había estado esperando que la llevara con él. Había pasado tanto tiempo desde que habían hecho algo juntos que casi había olvidado lo mucho que lo disfrutaba. Aunque tal vez haya desempeñado su papel como hija inocente e ingenua, comprendía la situación de su familia tan bien como Shirou. Eran esencialmente fugitivos y Kiritsugu no podía salir en público porque le preocupaba que la asociación de magos lo descubriera. O peor aún, el viejo Acht. Aunque estaba triste porque no podían divertirse en todo Fuyuki, ella comprendía el razonamiento de su padre. Pero ahora, su rastro se había perdido y la asociación los estaba buscando en un país completamente diferente. O no había ningún riesgo, o Kiritsugu había decidido correr el poco riesgo que había. Ella pudo reclamar el lugar que le correspondía de nuevo sobre los hombros de su padre. Después de todo este tiempo, casi había olvidado lo que se sentía estar tan arriba. Con Shirou siendo tan alto, tal vez era hora de trasladarle esta responsabilidad, aunque tendría que encontrar una manera de convencerlo. Ni siquiera habían pasado la entrada y ella ya estaba muy contenta. Más allá de la taquilla había un puñado de atracciones, cada una con gente gritando alegremente, aunque las atracciones no eran lo que le interesaba. Ella había oído hablar de la feria de primavera de Fuyuki en múltiples ocasiones por sus amigos de la escuela. Todos estaban de acuerdo en que la atracción principal de la feria estaban en los diversos puestos de juegos. A diferencia de otras ferias, los precios en estos puestos tenían fama de ser bajos y los premios, anormalmente altos en valor.
Se lo conocía unilateralmente como el lugar perfecto para una cita, o al menos así lo llamaban los chicos de su clase. Hablando de citas, Taiga estaba visiblemente molesta con su presencia. Probablemente hubiera querido que este fuera un evento privado entre ella y Kiritsugu, pero Ichiya resultó ser un obstáculo para su objetivo. A pesar de todo, la maestra todavía tenía una sonrisa brillante. Como si se tratara de una ocasión especial, se había puesto una sencilla falda gris y un polo blanco. El atuendo la hacía parecer un par de años más joven y, con el pelo recogido en su característica cola de caballo, la joven de 22 años apenas parecía mayor de 18. Desde que ella la conocía, Taiga solo había cambiado su cabello una vez y eso fue hace años. Se lo había cortado corto para que le quedara justo alrededor del cuello, pero después de que Kiritsugu hiciera un comentario que no era nada favorable, se lo había dejado crecer nuevamente para mantener una cola de caballo. Incluso su padre se había vestido para la ocasión, buscando en el fondo de su armario un traje que había comprado hacía mucho tiempo para una ocasión desconocida. La única diferencia entre este y el traje antiguo que recordaba que llevaba en Alemania era que este no tenía corbata y olía a humo de cigarrillo. Dado que su padre siempre se aflojaba la corbata de todos modos, parecía natural que decidiera descartarlo por completo. De repente, ella se encontró siendo levantada de los hombros de su padre y depositada en el suelo con una breve explicación de que él tenía que pagar por sus boletos. Mientras Kiritsugu se dirigía a la cabina, Taiga se acercó a ella y se agachó a su altura. Iya, estoy dispuesta a darte 1500 yenes para que te vayas y nos dejes a tu padre y a mí solos. Hubo un breve momento de confusión, pero Iya de repente se dio cuenta de su intención y una sonrisa malévola se dibujó en su rostro por reflejo. Que sean 8000 y lo consideraré. La furia desconcertada que se reflejó en el rostro de Taiga envió una alegría sádica a través del homúnculo, y ella no pudo evitar reírse ante la demostración. No puedo creer que me estés extorsionando de esta manera. Siseó la maestra, mirándola con resentimiento. Tiene mucho dinero, señorita Fujimura. No es mucho pedir que gaste 8000 yenes para pasar una tarde a solas con papá, ¿no? Ella puso la cara más inocente que pudo, disfrutando enormemente mientras la maestra metía la mano en el bolsillo de su falda para sacar 8 billetes. Con una sonrisa más amplia, ella inclinó la cabeza. Dije 8000. En realidad quise decir 12. La sangre se le subió al rostro de la ira, lo que solo sirvió para el deleite de ella. La maestra miró a Kiritsugu, dándose cuenta de que se le estaba acabando el tiempo. Diligentemente, la mujer contó 4 billetes más y casi se los arrojó a la cara a ella. Con deliberada lentitud, el homúnculo se estiró suavemente para agarrar los billetes entre 2 dedos. Justo cuando Ilia había calculado el tiempo, Kiritsugu se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia ellos. Taiga estaba demasiado enfurecida para darse cuenta, y su voz desde atrás le quitó todo el color que había inundado el rostro. ¿Por qué le estás dando dinero a Ilia? La mujer abrió mucho los ojos y se giró lentamente para mirarlo, apenas balbuceando una sola sílaba antes de que ella tomara el mando. Fujine quería darme un poco de dinero para la feria. Quería decirle que no, pero ella insistió mucho, explicó la chica con la voz más linda que pudo. A juzgar por la forma en que pareció dudar, se dio cuenta de su plan. Aún así, simplemente sonrió y extendió una mano para ofrecerles a ambos boletos. Es bueno que tengas una hermana tan agradable. Aunque, no estás olvidando tus modales. Ella tomó con cuidado las notas de sus dedos sorprendidos y rodeó el cuello de Taiga con sus brazos mientras le daba las gracias. Al estar tan cerca de su oído, ella susurró: si te quedas dormida, pierdes. De pie frente a un gran puesto, ella miró con asombro los juguetes de peluche del tamaño de un hombre que colgaban del techo. Acércate y dispara a algunos patos. Derriba a 30 y gana el gran premio. Giró sobre sus talones y miró a su padre, que lo miró con esperanza infantil. Si había alguien que podía ganar una competición de tiro, ese era su padre. Vamos, papi, ¿me puedes ganar el gran premio, por favor? Se quejó, mientras se movía para agarrarlo por el puño. Sin apenas resistencia, él la siguió hasta el borde del puesto.
Por solo 300 yenis puedes ganar un magnífico premio para tu hermosa hijita, dijo el operador, abriendo los brazos en referencia a la gran cantidad de juguetes que había sobre él. A diferencia de lo que ella hubiera esperado, el hombre vestía ropa bastante sencilla y básica, aunque su voz no era precisamente así. Kiritsugu miró al hombre y a la propia Iria, y solo pudo suspirar con una especie de satisfacción por la derrota. Metió la mano en su traje, sacó el dinero y lo colocó sobre la mesa. Sobre la misma mesa había 3 armas parecidas a rifles, alimentadas por una gruesa línea llena de pequeñas bolas de plástico. Al final del soporte, a 15 pies de distancia, 5 juegos de rieles corrían horizontalmente, indicando de dónde vendrían los patos a los que tendría que disparar. «Puedo hacer un tiro de práctica». El organizador tarareó y se encogió de hombros impasible después de pensarlo un momento. «Por ti y por tu linda niña, te dejaré disparar un tiro a la pared». Kiritsugu levantó el arma y la examinó con atención antes de colocársela en el hombro y mirar por la mira de hierro hacia el final del soporte. Toda la pared trasera estaba diseñada para imitar un pantano, con brotes de hierba y espadañas, que rodeaban un gran lago en el centro. Siguiendo el final del cañón, Iria adivinaría que su objetivo habría sido una gran espadaña. El dedo de Kiritsugu se movió desde el costado del arma para apretar suavemente el gatillo, disparando una única bola de plástico de color naranja a lo lejos. Se sorprendió al ver que la bala de plástico salía volando hacia el riel central, haciendo un fuerte pin al rebotar en el metal. Su padre emitió un pequeño zumbido mientras examinaba el arma y ajustaba su postura. «Cuando estés listo», murmuró hacia el operador, quien, con cierta presunción, presionó un botón para activar el juego. Después del ruido metálico de un motor en marcha, el sonido de placas de acero y cadenas llenó sutilmente el aire. Justo en el centro de la parte superior de la pared trasera, un contador se iluminó con 2 ceros en rojo brillante. Iria observó a su padre y el final del campo de tiro con sumo interés. De repente, patos amarillos y cisnes blancos comenzaron a fluir de izquierda a derecha, apareciendo a la vista a una velocidad que fue abrumadora para ella. La velocidad de la cadena era demasiado rápida para ser considerada justa, pero no pareció molestar a su padre. Como una máquina, Kiritsugu mantuvo la compostura y rápidamente comenzó a disparar a cada pato con precisión de tirador. Iria observó que el número anterior subía de manera constante a medida que los perdigones de plástico rebotaban en los delgados patos de metal. No se alcanzó a un solo cisne, y cuando el número llegó a 30, un timbre indicó que se había llegado al final. El operador tenía la mirada fija en el otro extremo del puesto, la confusión, la conmoción y el miedo se reflejaban simultáneamente en sus rasgos. ¿Realmente lograste? ¿Qué juguete querías, cariño?, preguntó Kiritsugu, mirando a su hija con una amplia sonrisa. La propia Iria estaba radiante. Saltando en el lugar, señaló hacia un león de peluche que era casi más alto que ella. En lugar de esperar a que el operador del juego levantara su mandíbula del suelo, Kiritsugu la levantó por la cintura para que pudiera agarrar el juguete con ambos brazos. De vuelta al suelo, con su victoria asegurada, le sacó la lengua al asistente. Abrazando fuerte su nuevo juguete, también echó un vistazo en dirección a Taiga, guiñándole un ojo antes de volverse hacia su padre. «Voy a ver las atracciones, te veo en unas horas». Antes de que él pudiera responder, ella se dio la vuelta y se adentró más en la feria con el enorme peluche en sus manos. Iria se rió entre dientes mientras corría entre parejas y personas al azar que se divertían. No había forma de que su padre la atrapara y armara un escándalo. Ella sabía exactamente lo que Taiga había planeado y, aunque normalmente echaba por tierra los planes de todos para reírse, Taiga había estado intentando desesperadamente durante los últimos 8 años abrirse paso bajo la guardia de Kiritsugu. Después de todo ese tiempo y esfuerzo, Iria sentía que la maestra merecía un descanso, por leve que fuera. Al despertarse por segunda vez, Shirou se sintió infinitamente mejor. Honestamente, no había comparación entre su condición de entonces y la de ahora. Al sentarse y estirarse, el dolor en su cuerpo desapareció por completo. Como prueba, activó sus circuitos con sus imágenes mentales y descubrió que todo estaba en perfecto estado de funcionamiento.
Para probarse más a sí mismo, realizó un seguimiento visual de los objetos de su habitación. Una sonrisa se dibujó en sus labios debajo de la bufanda cuando todas sus habilidades se pusieron a prueba. El rastreo, la proyección y el refuerzo estaban en sintonía y funcionaban con mayor eficiencia de la que estaba acostumbrado. Entonces recordó su uso del alterador temporal en el torneo y de repente se preocupó por cuándo se produciría el efecto correctivo. Considerando el pensamiento, determinó que probablemente había tenido lugar mientras dormía. Dado que no había dolor ni otra sensación asociada con el efecto, probablemente el tiempo había pasado volando sin que él se diera cuenta. Ese podría haber sido otro factor que contribuyó a lo cansado que se había sentido antes también. Se levantó de la cama, se puso ropa sencilla y fresca y trazó su traje de Robin Hood. Se detuvo una última vez para echar un vistazo rápido al reloj que estaba junto a su cama y notó que eran las 11:15. Si tuviera que adivinar, Lectra y Luvia lo estarían esperando en el área común para almorzar. Hablando de almuerzos, estaba gastando una cantidad exorbitante de su dinero en comida preparada que era de mala calidad. Shiro había ganado una cantidad decente trabajando en el Copenhagen, pero si continuaba con esta racha, tendría que reducir el dinero de su padre. Un día, después de una queja que presentó, Lectra comentó el asunto y sugirió algo interesante. Sin embargo, tras una breve investigación, consideró que su idea era imposible. Ella le preguntó por qué no reforzaba los alimentos para que tuvieran mejor sabor o fueran más nutritivos. En un principio, descartó el comentario, pero después de probarlo él mismo, pudo decir que era una aventura inútil. En primer lugar, el refuerzo solo amplificaba un concepto. En lugar de proporcionar un concepto como la alteración, el refuerzo utilizaba maná para desarrollar algo más. En el caso de sus espadas, normalmente se trataba de durabilidad o filo. Eso se lograba llenando el espacio poroso con maná dirigido hacia el supuesto concepto. Desafortunadamente, en el caso de un sándwich o de la comida en general, no había un concepto de sabor que pudiera reforzar. Y aunque podía reforzar la calidad nutricional del sándwich para que llenara más, ese valor nutricional volvería a convertirse en maná no comestible cuando el sándwich fuera digerido. Así que, aunque lo haría sentir lleno, el uso repetido en realidad lo llevaría a morir de hambre. Todo esto significaba que tendría que lidiar con alimentos caros y poco satisfactorios en el futuro. Una vez que estuvo vestido y listo para el día, Shiro salió y volvió a cerrar la puerta con llave. Con la cantidad de personas que podían acceder fácilmente a su habitación por capricho, fue más una formalidad que otra cosa. Si se perdía algo importante mientras dormía, Octavia se lo haría saber para que ella fuera su primera parada antes de llegar al comedor común. Bostezando mientras se acercaba a su escritorio, pasó junto a un mago de aspecto diminuto con gafas. Al ver a Shiro, se movieron con cautela para apoyar la espalda contra la pared. Shiro giró brevemente la cabeza hacia atrás mientras caminaba, curioso por saber qué provocó tal reacción. Eso podría haber sido un error porque el mago casi saltó en el lugar, trotando en la dirección opuesta con cierta urgencia. Shiro frunció el ceño mientras su curiosidad se transformaba en confusión y finalmente decidió no preocuparse por eso. Después de todo, los magos eran un tipo complicado con sus propias reglas y obligaciones poco claras. Al llegar al escritorio de Octavia, golpeó suavemente con dos dedos la parte superior para hacer un ruido hueco. «Buenos días, Octavia». Se anunció algo nuevo mientras dormía. La mujer se dio la vuelta en su silla y lo miró con una expresión que no tenía su habitual sonrisa plástica. Aunque no era la imagen más aterradora que había presenciado, sin duda se encontraba entre las 5 más aterradoras. «No es agradable tomar cosas sin preguntar, ¿sabes?», amenazó, entrecerrando los ojos a la defensiva. Apartó la mirada mientras la vergüenza lo golpeaba con toda su fuerza y trató de encontrar palabras que la apaciguaran. Finalmente, se le ocurrió un comentario desanimado, como, «Así que tú también estabas viendo las peleas». Al principio no lo era, pero después de escuchar historias de un mago sin nombre que había derrotado al equipo Vernier con sus propios códigos místicos, fui a ver a esa persona con mis propios ojos. Se inclinó hacia adelante, juntó las manos y apoyó los codos sobre la mesa para que actuara como un lugar de descanso para su barbilla.
De ahora en adelante, ¿vas a disculparte conmigo o fingirás ignorancia? Shiro hizo una pausa para girar un hombro, lo que le dio ese precioso segundo extra para pensar. Eran tan cautivadores cuando llegué por primera vez que me olvidé por completo de pedir permiso. También necesitaba brindarle un poco de ayuda a Electra, y ella no sabe cómo usar una espada, así que, continuó, mirando fijamente a los ojos vacíos de Octavia. Justo cuando pensó que ella podría abalanzarse sobre su garganta, su rostro se iluminó con la familiar sonrisa forzada a la que estaba acostumbrado. Solo estoy bromeando contigo, pensé que era bastante encantador que valoraras tanto mis pequeñas baratijas como para traerlas a la batalla contigo. Hizo una pausa, reclinándose en su silla que crujió fuertemente. Además, ahora sé cómo luce su ataque combinado. Fue una buena experiencia para todos nosotros, supuso, aclarándose la garganta. En un tono mucho más tranquilo y dócil, preguntó una vez más. ¿Me perdí algo? Nada demasiado importante, anunciaron el calendario de las semifinales esta noche, se abrieron las apuestas para los equipos y Electra fue puesta en libertad condicional del ala médica. Los ojos de Octavia se posaron en él y luego en alguien que estaba detrás de él, sonriendo un poco más, lo que él solo podía suponer que era sorpresa. Vaya, no te he visto por aquí en bastante tiempo. Estaba a punto de comprender lo que acababa de decir cuando su atención se distrajo. Shiro solo tuvo que captar al recién llegado con sus ojos periféricos para saber exactamente quiénes eran. Caminando hacia el mostrador con la autoridad y la confianza de un buey, se movieron justo a su lado y colocaron un paquete largo y marrón sobre el mostrador con un ruido sordo. Sinceramente, creo que tengo la peor suerte de todos los ejecutores. ¿Por qué no puedo conseguir contratos para cazar designados o asumir misiones de escolta de magos como los demás? Puede que sea por su temperamento, señorita Fraga. La última vez que le asignaron escoltar a un mago, le rompió la nariz a su pupilo porque, entre comillas, se estaba poniendo en peligro. Alzando ambas manos, la recepcionista llegó al extremo de hacer comillas en el aire y ofrecer una sonrisa condescendiente. La mujer irlandesa frunció aún más el ceño. Se veía tal como Shiro la recordaba, sin embargo, había algo nuevo colgando de cada oreja. 2 aretes ovalados de plata brillante y pulida. El rastro visual que recibió de ellos desconcertó por completo a Shiro. Se acercaban a los 2000 años. Lo tenían, y mantengo mi decisión. El segundo Lord Elmeyoy está aquí hoy. Al notar que la estaban mirando boquiabierta, los ojos de Basset parpadearon hacia un lado antes de que su cabeza siguiera su ejemplo. ¿Qué estás mirando, niña? Las comisuras de sus labios se elevaron. ¿Es la primera vez que ves a un ejecutor en persona? Shiro apretó la mandíbula, asegurándose de que su boca no se abriera sin que él lo supiera. Tendría que preguntarle sobre sus nuevos y antiguos aretes más tarde, por ahora, tenía que actuar como si fueran extraños. Si eso es lo que eres, debe serlo. Basset entrecerró los ojos y la sonrisa desapareció de sus labios de inmediato. Ustedes, los magos, son todos iguales, ignorantes de las personas que se esfuerzan de verdad por mantener en pie su preciada torre del reloj. Con poco más que un TSK y un gesto con la mano, volvió su atención a Octavia, que observaba con la respiración contenida. Por el momento, se mordió la lengua, entrecerró los ojos y se apoyó contra el mostrador. Al menos, sabía que ella había vuelto y que su tiempo de permanecer oculta había terminado. Por lo que sé, Lord Elmeyoy II está en su oficina y lo estará hasta que comiencen las eliminatorias de primer año. Basset arqueó una ceja al oír la mención de las eliminatorias. ¿A qué hora sería? Las semifinales comienzan alrededor de las 4 en punto. La sonrisa en el rostro de Octavia se hizo unos centímetros más amplia mientras se acomodaba en una posición más cómoda para ver el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Nuestro amigo vestido de negro es uno de los competidores, de hecho. Por lo que he oído, sus probabilidades son bastante altas incluso sin su pareja. Basset le lanzó una mirada de reojo. Si este es uno de los mejores que este año tiene para ofrecer, la calidad de los magos está decayendo. Alzando el paquete del mostrador, la mujer se alejó del mostrador con cierta prisa. No puedo quedarme a jugar a tus juegos, Octavia.
Tengo que entregar esto lo antes posible o si no, me recortarán el sueldo. Con un breve gesto de la mano que sostenía el paquete, la mujer irlandesa se adentró tranquilamente en el edificio. Tan aburrida como siempre, la llamó Octavia, volviendo a centrar su atención en Shirou. Abrió la boca, sin duda para soltar algo malicioso, pero él fue demasiado rápido para atacar. ¿Los magos apostaron en el torneo de magos? Octavia soltó una buena cantidad de información. Evidentemente, cualquiera con dinero que no fuera un competidor podía hacer apuestas sobre qué equipo ganaría las eliminatorias del primer año. En el torneo Magus Real, estas apuestas se hacían en cada pelea, aunque con reglas más estrictas para limitar los lanzamientos y los posibles conflictos de intereses. Además de las apuestas en el torneo de magos, Octavia le había contado un montón de información más, como que Electra había sido liberada del ala médica en libertad condicional. No se le permitía salir de la torre del reloj, usar hechicería o entrar en contacto con un código místico hasta que fuera liberada. También le había pedido una explicación sobre la parte del código místico de su periodo de prueba, específicamente qué eran en primer lugar. Shirou no se sorprendió al enterarse de que había estado etiquetando incorrectamente un conjunto completo de elementos durante la mayor parte de su vida. Por lo que Octavia le dijo, los códigos místicos eran un tipo de arma de apoyo que usaban los magos con el objetivo principal de amplificar la hechicería o almacenarla de alguna manera. Esto era diferente de las armas conceptuales, ya que ese tipo de armas ofrecían más que una simple interferencia física. Operan o afectan a un individuo al promulgar un concepto. Así era como funcionaban las rondas de origen de Kiritsugu, promulgando el origen del anciano como un concepto junto con el ataque físico. A menudo son mucho más poderosos que los simples códigos místicos solo debido a su capacidad de atacar en múltiples niveles. Esta simple definición significaba que gran parte del arsenal de Shirou contenía principalmente códigos místicos y que solo tenía 3 armas conceptuales. Rondas de origen, Avalon y las flechas de ballesta antimagia del arsenal físico de Kiritsugu en Fuyuki. Si bien había sido desalentador escucharlo, al menos tenía una mejor comprensión de cómo clasificar las armas con las que se topó. Shirou había estado tan concentrado en desempacar toda la información que había reunido, que no se había dado cuenta de la gente que lo rodeaba mientras se movía por la torre del reloj. Caminar por los pasillos era una experiencia completamente diferente a la del día anterior. En lugar de mirarlo de forma extraña pero fugaz, la gente lo miraba fijamente o intentaba evitarlo. Las caras de quienes lo miraban iban desde el miedo hasta la intriga y el desprecio absoluto. Había una reacción tan variada hacia él que apenas sabía qué esperar de cada persona con la que pasaba. Entonces, como si hubiera aparecido de la pared, la voz de Reines Archisorte casi le hizo saltar de la piel. Sabía que te encontraría si seguía los susurros el tiempo suficiente. Se dio la vuelta, sobresaltado, y vio un rostro bastante monótono que parecía absolutamente desinteresado. Si planeas asustarme cada vez que quieras hablar, voy a proyectar una campana alrededor de tus tobillos. Sus ojos eran una mezcla de verde y rojo, pero cuando dio un paso para proporcionar algo de distancia adicional, el verde rápidamente pareció dominar. ¿Eso me convertiría en tu mascota?, preguntó con mortal inocencia. Tragó saliva y dio otro paso atrás para ver cómo sus ojos se volvían completamente verdes. Esta mujer tenía el poder de destruirlo si así lo deseaba. Tal vez no físicamente, pero al menos política y socialmente. Yo no lo llamaría así en absoluto. Simplemente haría que supiera cuando estás cerca. Ya veo, bueno, en ese caso no me importaría. Las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa mientras apoyaba ambas manos sobre su frente en un gesto que le recordaba a Sakura. Sin que ella lo supiera, se había formado un atasco de tráfico bastante considerable en el pasillo. Como nadie quería atreverse a pasar demasiado cerca de Reines, se habían detenido a unos metros de distancia, casi como si hubieran chocado contra una pared invisible. Fue una confirmación de que, incluso sin ser una lore oficial, seguía siendo tan poderosa como una en el sentido político. Si estás interesada, voy a almorzar con Lectra y Luvia. Una invitación a almorzar. No tengo nada en mi agenda y tenía la intención de seguirte de todas formas, así que ¿por qué no?
La chica diminuta se encogió de hombros y movió los brazos para juntar ambas manos detrás de la espalda. Dirige y yo te seguiré. Shirou fue repentinamente jalado hacia el rostro de Luvia por el cuello. Su rostro pasó de una agradable sonrisa de presentación a una absoluta ira y enojo. ¿Por qué demonios te sigue el jefe de la familia Archisorte? Sí, ¿y por qué sigue mirándote de la misma manera que Luvia cuando le das la espalda? Añadió Lectra inocentemente, recibiendo una mirada salvaje de la mujer de azul. Decir que tener una cara tan cerca de la suya era incómodo sería quedarse corto. Tiró hacia atrás para tomar distancia y se dio cuenta de que Luvia lo agarraba con firmeza. Bueno, empezó, tratando de determinar por dónde empezar. Después de la pelea, volví a mi dormitorio y la encontré en mi cama anoche. De repente, ambas chicas parecieron como si las hubieran abofeteado y se mostraron visiblemente reacias a su sugerencia. Las dos gritaron simultáneamente su sorpresa y Luvia le golpeó el pecho con ambas palmas. El empujón con tanta fuerza casi lo hizo caer, pero apenas logró mantenerse en pie. Para ser una chica que parecía tan delgada y refinada, pegaba cuando quería. ¿Cuál es el problema entre ustedes dos? Mientras que la gente ya estaba mirando en su dirección debido a Reines, el arrebato de las chicas hizo que todos las miraran lascivamente. Están haciendo una escena. Por otra parte, Reines se limitó a reír y tiró de la capa de Shirou. Ya desequilibrado por Luvia, se tambaleó unos pasos más. No tenía idea de que fueras tan experto con las mujeres, Blade. Supongo que eso solo aumenta tu calidad. Ah, ¿sí? Miren, las tres, señaló a las mujeres que lo rodeaban, y tuvo que darse la vuelta para lograrlo. No sé si este es el mejor lugar para discutir asuntos como este. La gente empezó a susurrar entre sí y a hacer gestos hacia ellas. Si no controlaba la atención que atraían, la gente empezaría a animarse y se formaría una multitud. Si quieren un lugar más privado, tal vez tenga una solución, sugirió Reines, asintiendo con la cabeza hacia la izquierda. Shirou se volvió para mirarla. Quería declinar la oferta, decir que era demasiado pedir, pero sabía que era una excusa endeble que no sería suficiente para persuadir al comandante Archisorti. Decidiendo que no valía la pena el esfuerzo de discutir, bajó la cabeza y extendió un brazo con exasperación. Bien, veamos qué tienes. Es otro de los beneficios de ser parte de una influyente familia de magos, dijo la pequeña rubia, asintiendo levemente con la cabeza a su doncella metálica. A la señal, la autómata se giró para mirar el mostrador que estaba detrás. En la parte superior había bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como varios electrodomésticos para preparar cualquier bebida que uno quisiera. En este caso, la doncella encendió una tetera eléctrica y preparó platos y tazas de té. Había sido una caminata decente, pero Reines no había mentido acerca de tener una habitación privada. Estaba situada debajo del comedor dentro del primer piso subterráneo, por lo que el viaje no fue demasiado largo. Solo tuvieron que hacer el descenso por una escalera de aspecto decrépito de piedra anticuada. Lectra casi había rodado por la escalera porque pensó que su cabello había atrapado una telaraña. La habitación privada en la que se encontraban era más grande de lo que esperaba. Más larga que ancha, la sala de estudio tenía todo lo necesario para que la vida fuera cómoda, con espacio adicional para acomodar a una docena de personas. A la izquierda se encontraba una cocina sorprendentemente amplia, con barra y taburetes para sentarse. A continuación había una encimera empotrada en la pared con simples lámparas de techo donde trabajaba la criada de metal. Más abajo había una mesa para 6 personas, que estaba apoyada contra la pared. Le seguía un armario empotrado en la pared, justo antes de la zona del dormitorio. Como había esperado de una chica que se vestía tan extravagantemente como Reines, la cama estaba llena de cojines y un acolchado suave. En el lado derecho de la habitación reinaba el caos total. 2 escalones conducían a una sala de estar hundida que albergaba un sofá modular de un tamaño inmenso, que probablemente valía más que la casa de Basset. Estaba frente a una gran estantería empotrada en la pared con una mesa de café entre ellas. Más abajo en la pared había un pequeño escritorio con velas muy usadas para iluminarlo. El caos en esta zona se debía a la cantidad ingente de libros, papeles y utensilios de escritura esparcidos por todas partes.
4 de los 11 asientos del sofá modular soportaban el peso de una persona en libros y papel de repuesto. En cuanto al escritorio, la única razón por la que sabía que era un escritorio era que podía ver más allá de los montones de papel y pilas de diversos elementos gracias a su habilidad para trazar. Teniendo en cuenta que la habitación parecía estar completamente vacía además de estas dos áreas, la criada metálica probablemente se encargó de la limpieza y había recibido instrucciones de no tocar el material de estudio. Desearía que mi lugar fuera tan elegante como este, murmuró Lectra, mirando alrededor de la habitación con estrellas en los ojos. TSK, y pensé que la decoración era bastante deficiente. Lejos de lo que esperaba, si soy sincera. Lluvia levantó la nariz y giró la cabeza hacia un lado para adornar la postura más pomposa que Shirou jamás la había visto hacer. Lanzándole una mirada extraña, Shirou comenzó a reprenderla. No puede hablar en serio. Señor Archisorti. Llámame Rey, Vlade, fue una breve interjección. Había un tono extraño en su voz que lo asustó por una razón que no podía precisar. Hizo una pausa para lanzarle una mirada insegura a la rubia platinada y volvió a su pensamiento inicial después de recibir un breve asentimiento. Rey amablemente nos ofreció una habitación para que no fuéramos atacados por los otros magos, lo menos que puedes hacer es agradecerle. Lluvia no respondió con palabras, simplemente se burló pretenciosamente mientras se dirigía con Lectra hacia los taburetes del bar. Quería preguntarle cuál era su problema, pero justo cuando abrió la boca, la doncella de metal le puso el té en las manos sin emoción. Ni siquiera estaba sentado, se esperaba que lo bebiera de pie. Al menos Lectra no estaba siendo desconsiderada. Tratando de asimilar las vistas y al mismo tiempo ignorar a Lluvia, le ofreció un tema de conversación. Entonces, ¿cómo conociste a Vlade? Reine se levantó con cuidado y se sentó en la encimera de la cocina, frente a los taburetes de la barra, y aceptó con calma la taza de té que le ofrecía su autómata. Había oído hablar de él a través de mi hermano y, después de verlo pelear en las eliminatorias ayer, visité su dormitorio. Lectra, que había estado tomando un sorbo tentativamente de su té humeante, accidentalmente tomó más de lo que pretendía, quemándose la boca mientras balbuceaba torpemente y emitía ruidos de dolor. Shirou bajó la cabeza, dándose cuenta de que sus miedos eran, de hecho, realidad. Era un juguete en el juego de otra niña, exactamente lo que quería. Shirou se enteró de que iba a aparecer primero en la ronda semifinal esta noche por Octavia. Según ella, su actuación de la noche anterior había resonado lo suficiente entre los oficiales como para convertirlo en su atracción estrella. Si bien la cantidad de fama era preocupante, ahora no podía hacer mucho al respecto más que abandonar su batalla e irse. Sin embargo, si lo hacía, podría encontrarse recibiendo aún más atención negativa. Shirou volvió a estirarse el puño de su traje para asegurarse de que le quedara como debía. ¿Por qué no te arreglas todo el traje como siempre antes de salir? Preguntó Lectra, mirándolo desde el sofá con una mirada decepcionada. Devolviéndole el contacto visual mientras se quitaba distraídamente el traje ajustado, explicó su razonamiento. Aunque no lo parezca, proyectar toda esa ropa requiere una cantidad considerable de maná y me gustaría conservarla si pudiera. Hizo una pausa, tratando de encontrar la lógica en su declaración. Así que preferirías sufrir heridas graves en tu cuerpo que gastar un poco más de esfuerzo en fabricar una armadura para tu protección. Él se rió entre dientes, miró hacia adelante y giró los hombros para asegurarse de que sus brazos no estuvieran atados por última vez. Cuando lo dices así, suena bastante estúpido, asintió, pero cuando he hecho algo inteligente... Touché, solo asegúrate de no volarte en pedazos, ¿de acuerdo? Él le ofreció una sonrisa, asegurándose de cerrar los ojos y enfatizar los rasgos sobre su nariz, para asegurarse de que ella entendiera lo que quería decir, sin promesas. Shirou había demolido sin lugar a dudas a sus competidores. Era comparable a aplastar una mosca con un aplauso en el aire, difícil solo porque sus oponentes continuamente evadían el golpe final. Su nivel de desempeño en la arena era muy diferente al de ayer. Si bien se había sentido terrible anoche y esta noche, se sentía mejor que en mucho tiempo. Pensando en cuánto tiempo había pasado, Shirou lo colocó antes de todo el enfrentamiento con Hombres Lobo.
Parece que la final será entre nosotros y ustedes. Una voz familiar atravesó los pensamientos de Shirou y, reflexivamente, se detuvo a medio paso. Era Dirty Duo, el equipo que había solicitado su ayuda en el torneo. Shirou acababa de entrar al salón para regresar a su vestuario, habiendo notado al equipo en su camino. Simplemente había pensado que hoy querían medir su poder de combate como espectadores, aunque parecía que también querían hablar. Giró sobre sus talones a medio camino y les dirigió una mirada interrogativa. Al ver las caras de los dos hombres, que sonreían con aire competitivo, Shirou les ofreció su propia sonrisa desafiante. Bastante confiado. Por lo que he visto, 44 es bastante duro. El hombre de cabello oscuro hizo un gesto con la mano para pasar. Pasadizo, tú solo mira. Casi en el momento justo, el locutor resonó por la arena para llamar a ambos equipos al círculo. Hablaremos en 10 minutos, luego podremos fijar los términos de su rendición. A juzgar por la forma en que su compañero giró la cabeza hacia él, ninguno de los dos creía que ganarían la final. Solo estaban manteniendo las apariencias o intentando provocarlo para que se rindiera bajo algún tipo de amenaza. Los dos saltaron de sus asientos y caminaron a través del campo delimitado hacia la arena, dejando a Shirou para que volviera a lo que estaba haciendo. Solo una siesta rápida hasta la batalla final en las eliminatorias, luego fue un competidor oficial en el torneo real. Incluso con un agujero en el hombro, Shirou no pudo evitar sonreír. Había derrotado sin ayuda al último equipo en las eliminatorias y había pasado al torneo de magos. Dirty Duo había dado una pelea decente, la más dura que jamás los había visto intentar de hecho, pero aún así no era suficiente. Después de todo su entrenamiento con Kiritsugu, Rin, Iya, Basset y sus batallas con un verdadero ejecutor y bestias mágicas, Shirou estaba más que preparado para manejar a los magos, que carecían de experiencia en combate. Dicho esto, sus habilidades y armas habían sido suficientes para tomarlo por sorpresa una vez. Combinando sus armas en una sola técnica, el usuario del estoque había refractado su rayo de luz en el escudo de parada, creando una ráfaga de escopeta imposible de esquivar que casi le arrancó la cabeza. El anciano se había acercado a él una vez más y le había preguntado si quería curar sus heridas. Como ambos esperaban, Shirou se negó y sostuvo la extremidad debilitada con el otro brazo. El agujero abierto tenía apenas 2 pulgadas de diámetro, pero había golpeado en un lugar que dejó todo su brazo inoperable. La última vez que Avalon había reparado un agujero de tamaño similar, había tardado un poco más de 19 horas en recuperar la funcionalidad. Para recuperarse por completo se necesitarían otras 10 horas más. No te esfuerces demasiado, muchacho. Tienes un don especial y sería una pena que se desperdiciara. Con los ojos llenos de admiración, el hombre asintió y caminó hacia el área de los oficiales para atender a los miembros inconscientes de Dirty Duo. Shirou había probado algo nuevo esta vez. Mientras que normalmente trazaba y disparaba cada flecha individual que quería usar, esta vez había disparado una flecha, luego multiplicó la proyección una docena de veces mientras volaba por el aire. El efecto fue un golpe instantáneo, eliminando al usuario del estoque en la confusión. Shirou había agregado mentalmente la táctica a su repertorio, descubriendo que estaba creciendo rápidamente con posibilidades. Se estaba convirtiendo en una verdadera fuerza a tener en cuenta y su potencial solo crecía con cada encuentro. Cada encuentro en el que realmente tenía un arma que podía usar, por supuesto. Shirou se giró hacia la salida, hacia su camerino, y sintió que la sangre le caía de la cara al instante. Caminando hacia él con una expresión que podría asustar a una gárgola, estaba nada menos que Lorelei Bartomeloi. Shirou se había preparado para desactivar sus circuitos y enfriar su cuerpo, dudando ante la mirada feroz que ella le dirigió. Después de considerar que, si ella lo quería muerto, él ya estaría muerto, decidió que estar preparado no haría mucho por ayudar de todos modos. Con sus circuitos fuera de línea, el aire frío y rancio de la arena fue una bendición, aunque podría haber sido el aura de la mujer que lo invadió mientras se acercaba. Haruto Takahashi, has logrado la victoria en las clasificatorias de primer año del torneo de magos de este año. He venido a expresarte mis felicitaciones y ofrecerte la opción de ascender a los rangos oficiales del torneo de magos como competidor de nivel C. Shirou frunció el ceño parcialmente. Solo de nivel C,
Esperaba ser de nivel B por la facilidad con la que había superado la competencia. Dejando de lado su situación personal, otra preocupación lo invadió. ¿Mi compañero también recibirá esta oportunidad? La mujer frunció visiblemente el ceño, helando el aire y casi haciéndolo estremecer. Eres el único vencedor del equipo 6. O avanzas solo al torneo de magos o no avanzas en absoluto. Shiro imaginó que un suspiro solo la enojaría más, así que lo contuvo. Acepto. Deseo pasar al torneo de magos oficial, asintió. La mujer mantuvo el ceño fruncido y movió la cabeza en lo que él solo pudo asumir que era un asentimiento. Muy bien, recibirás un cronograma que incluirá las batallas en las que aparecerás de parte de Octavia Leyland. Shiro asintió y esperó que ella se diera la vuelta y se alejara, pero cuando ella permaneció en su lugar con esa mirada ceñuda, él comprendió que había más de lo que hablar. Pasaron casi 10 segundos de silencio incómodo y de miradas fijas. Fue más que suficiente para ponerlo nervioso, por lo que se sorprendió un poco cuando finalmente llegó su pregunta. ¿Eres capaz de crear algo más que códigos místicos? Shiro frunció el ceño, tratando de parecer lo más confundido que podía. Disculpas, señora vicedirectora, pero ¿qué quiere decir con más? Soy capaz de proyectar una gran cantidad de cosas simples como espadas comunes, pero muy pocos códigos místicos, explicó, esperando que ella se creyera su mentira descarada. Podía proyectar casi tantos códigos místicos como armas promedio. Ella entrecerró los ojos acusadoramente y lo miró por un momento. Con un resoplido altivo, concluyó su examen y se dio la vuelta lentamente para alejarse. Muy bien, entonces has dado una respuesta suficiente a mi pregunta. Tan tranquilamente como había llegado, salió de la misma manera. Shiro encontró que un aliento que había contenido inconscientemente se escapaba de sus pulmones espontáneamente. Al menos su primer encuentro con el vicedirector había ido bien. Definitivamente podía ver por qué Kiritsugu le había ordenado que mantuviera la distancia. A diferencia de la mayoría de los magos con una capacidad extrema como Iria, Lorelei Bartomelo era fundamentalmente diferente. Un rastro visual le había dicho que todo su cuerpo estaba envuelto en mana como una barrera densa. Lo que era aún más aterrador, era el hecho de que solo una pequeña cantidad se había dispersado. Si no lo supiera, pensaría que ella era un imán natural para el maná, algo que iba en contra de todo lo que sabía. Afortunadamente, no tendría que pensar en ello si mantenía al mínimo su exposición a ella. El dolor punzante en el hombro le recordó que no era buena idea quedarse de brazos cruzados. Con la boca abierta, observó con asombro al vencedor de la eliminatoria. ¿Cómo puede un tipo como ese patear tanto trasero? Hubo un TSK que hizo que su atención se dirigiera a su buen amigo. ¿No puedes hablar en serio? Volviendo la cabeza, preguntó lo más inteligente que pudo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, está limitando su hechicería a un solo camino en lugar de expandirse para usar hechizos más útiles. Si estos luchadores fueran buenos, podrían ver que está anunciando su próximo movimiento al crear el arma que se prepara para usar. El chico de cabello sisal se reclinó en su asiento. Podría vencerlo sin dudarlo. Incapaz de contener una carcajada, observó al chico dentro de la arena hablar con la mismísima vicedirectora. No te engañes, Esvin. Si te estuvieran bombardeando, no habría forma de que pudieras seguirle el ritmo en la rapidez con la que cambia de táctica. ¿Recuerdas la primera o la última pelea entre él y 73? Ambos equipos pensaron que estaba acorralado, pero cada vez sacaba algo nuevo de su bolsa de trucos y rompía todas las expectativas. Inclinándose hacia adelante, apoyó la cabeza sobre el codo y diseccionó aún más las peleas en su propia mente. Un empujón en el codo le hizo caer la cara antes de que su cuerpo pudiera reaccionar lo suficientemente rápido para recuperarse. ¿Y pudiste lanzarlo con una sola mano como si fuera un muñeco de trapo? Esvin se obligó a respirar entre los dientes y puso los ojos en blanco. No te engañes, Flat, se burló. Flat sonrió, mirando a su amigo y al chico por el que estaban discutiendo. Supongo que tendré que averiguarlo a la antigua usanza. ¿No estás considerando realmente? ¿Quieres ser mi compañero? Por supuesto. En el mismo instante, ambos hombres se levantaron de sus asientos para llevar a cabo su objetivo compartido. 6.
Espera un segundo, 6. Gritó Flat, tropezando consigo mismo antes de recuperarse torpemente a solo unos pasos de distancia. También habría sido algo respetable si no fuera porque el chico pollo se estrelló contra él por detrás y lo envió de cara al suelo. Gimiendo de dolor mientras se deslizaba por el suelo de baldosas, la risa de una chica llegó a sus oídos. No le hagas caso a mi amigo, es un individuo muy torpe, fue la excusa clásica de Svin. Se puso de pie de un salto, golpeó suavemente con el hombro a Svin, tirando al chico a un lado antes de ofrecerle una sonrisa de saludo. Svin es un tipo tan agradable, siempre encubre mis errores. Lo que quería decir era... Unas manos le taparon la boca y lo silenciaron antes de que pudiera transmitir el mensaje completo. Aunque sus gritos ahogados apenas lograron oírse, un comentario de la rubia fresa que estaba detrás de su objetivo sí lo hizo. A mí me parecen unos gemelos con un problema de rivalidad, no sé tú, Vlade. En lugar de intentar zafarse de Svin a mordiscos, Flat pronunció dos palabras apagadas: selección de juego, y congeló el cuerpo del chico en su sitio. Simplemente se agachó para pasar por debajo de la mano de su amigo inmóvil, se pasó una mano por el pelo y le ofreció una sonrisa carismática. Así que tu nombre es Vlade, Six. Y este debe ser tu compañero en las eliminatorias, reconocería una cara así en cualquier lugar. Observó cómo la chica pasaba rápidamente de reírse entre dientes con diversión a sonrojarse en un breve instante, con las mejillas sonrojadas por el cumplido involuntario. El sonido de alguien luchando por hablar llegó desde atrás, probablemente Svin tratando de abrirse paso a través de la magia que lo mantenía en su lugar. A pesar de todo, Vlade no parecía impresionado, sus cejas se arquearon lentamente hacia abajo. En el tiempo que le había llevado a Flat y Svin llegar al área de revisión de la arena, se había vestido con un atuendo bastante extraño. Lo habían visto antes, por supuesto, en la batalla contra 51, el atuendo había protegido a Vlade de las llamas. Entonces, ¿de qué querías hablar? La cantidad de desinterés que emanaba del hombre golpeó visiblemente a Flat como una pared. Echó la cabeza hacia atrás, se tambaleó y chocó contra Svin, quien cómicamente se desplomó hacia atrás como una estatua. No esperaba esa reacción. Solo quería pedirte un pequeño favor, eso es todo. El hombre de negro entrecerró los ojos y ladeó la cabeza con indiferencia, casi como si estuviera comprobando cómo estaba Svin. ¿Qué clase de favor? Una sonrisa brillante y radiante se extendió por el rostro de Flat. Dramáticamente, levantó el puño frente a él y extendió la mano opuesta como si estuviera abanicando una capa. Como ninguno de nosotros está en el torneo de magos, los retamos a un duelo de 2 contra 1 para ver si podemos derrotarlos en combate. Los ojos de Vlade se suavizaron y parpadeó lentamente una sola vez. Manteniendo su posición, Vlade encogió su brazo sano. ¿Un desafío, dices? Claro, pero no ahora. Si no te diste cuenta, todavía estoy recuperándome de un brazo malo y como participaré en el torneo de magos mañana, no quiero dañarlo más de lo que ya está. Flat sintió que sus ojos brillaban mientras casi saltaba de alegría. No te preocupes por un brazo herido, puedo arreglarlo muy rápido. Ajustó su pose dramática para empujar su palma hacia el hombro de Vlade, repitió seleccionar juego e imaginó la reparación del brazo del hombre en su mente. La conmoción se extendió por el rostro de Vlade mientras la carne, el hueso y los músculos llenaban el agujero y dejaban la zona como nueva. Mientras Vlade examinaba la zona curada con su mano sana, un gemido desde atrás significó que Svin había recuperado la función. Cuando la curación se completó, Flat bajó la mano y cantó Game Over. Hasta donde sabía Flat, lo que acababa de ocurrir era su único inconveniente. Era completamente incapaz de lanzar diferentes hechizos a entidades separadas. Odio cuando me haces eso. No tengo idea de cuántas veces tengo que decírtelo, pero cada vez que me congeles, te lo voy a recordar. Se escuchó un ruido de aire que se agitaba mientras Svin se quitaba el cabello de la cara. Por grosero que sea mi cómplice, a ambos nos interesa saber cómo nos irá contra alguien que parece tan formidable en combate. Svin apoyó el brazo en el hombro de Flat y le ofreció una sonrisa descarada mientras Vlad devolvía su atención hacia ellos dos. Bueno, ya no tengo motivos para no luchar más. A modo de experimento, el hombre de la bufanda giró el hombro para comprobar su estado.
¿En serio vas a luchar contra nosotros dos a la vez así como así? Preguntó Esvin con cierta sorpresa. ¿No necesitas tiempo para prepararte o descansar? Sacudió la cabeza y cruzó los brazos sobre el pecho ahora que podía. Aún quiero salir a cenar esta noche, así que cuanto antes, mejor. Vlad sonrió un poco más, amenazando con partirse la cara si seguía adelante. Entonces, ¿por qué no ahora? Deberíamos poder usar la arena ahora que terminaron las eliminatorias. Vlad se dirigió con cierto aburrimiento al otro extremo de la arena, ajustándose los guantes en las manos. Entonces, ¿cómo vamos a determinar quién es el ganador? ¿Como en el torneo el primero en sangrar? Esvin sustituyó a Vlad, saltando sobre sus pies para que su sangre fluyera. Como si el torneo me pareciera bien, hasta que un bando ya no pueda seguir luchando. Entonces, la campana que dé comienzo puede venir de Electra, dijo un tono amenazador. Vlad adoptó una postura de artes marciales, manteniendo un puño delante del pecho y el otro pegado a la cadera. Todavía no puedo creer que estés haciendo esto, pero sé que eres demasiado terco como para echarte atrás ahora, suspiró su compañera desde la banda. Estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, justo detrás del campo delimitado por la zona de asientos de los competidores. Abatida, imitó una campana e hizo un ding ding y comenzó la batalla. E inmediatamente, Vlad miró a Vlad y gritó selección de juego para dejarlo inmóvil. Sorprendentemente, el hombre se quedó paralizado en el lugar. Vlad soltó una risita orgullosa, levantando el puño mientras mantenía el contacto visual. ¿Estás listo, Esvin? Al oír su nombre, el chico se lanzó hacia adelante como una bala. Como Esvin era un maestro en la hechicería de bestias, podía aumentar sus extremidades con la poderosa imagen de cualquier bestia que pudiera imaginar. Como su apodo como el chico pollo aludía, a menudo usaba patas de pollo o garras de pájaro como su recurso favorito. Dejando a un lado los insultos, Esvin era bastante poderoso y sus imágenes bestiales siempre ofrecían una ventaja a cada altercado. A mitad de camino hacia su objetivo, Vlad estaba seguro de que sería una pelea fácil. No había mucho que nadie pudiera hacer cuando no podían moverse. O eso creía. Como si fuera una señal, las espadas aparecieron rápidamente en el aire sobre Vlad, nublando el espacio como langostas. Después de la primera docena, Vlad dejó de contar e intentó advertir a su amigo. Antes de que la primera sílaba pudiera salir de su boca, las armas de proyectiles ya habían sido disparadas, tanto hacia Esvin como hacia él. Decir que eran rápidos sería quedarse corto. Se dirigían hacia él a toda velocidad como flechas y, en el mejor de los casos, Vlad tenía un segundo para prepararse. Decidiendo que sostener a Vlad era secundario a sobrevivir a la lluvia de espadas, Vlad cantó rápidamente selección de juego una vez más, para seleccionar los proyectiles que se acercaban en su conjunto. La extrema velocidad de las armas, junto con el hecho de que eran un misterio desarrollado por otro mago, significaba que no podían congelarse como objetos físicos normales con tanta facilidad. En cambio, Vlad tuvo que redirigir su trayectoria para atacar en algún lugar a lo lejos detrás de él. Entonces, el ruido del aire que corría a su lado volvió a desviar su atención. Una espada estaba a unos pocos metros de él y se dirigía rápidamente hacia su pecho. Sin ninguna forma posible de detenerla mediante magia, Vlad saltó hacia un lado y vio cómo la punta impactaba en su hombro y explotaba. Como si hubiera sido una burbuja, tan pronto como la espada lo impactó, simplemente se desvaneció en chispas de color azul dorado. Rodando por el suelo para ponerse de pie, Vlad volvió a concentrarse en el lugar donde había estado su oponente y encontró una espada apuntando a su nariz. Descruzando los ojos y siguiendo la columna del arma, se encontró cara a cara con los fríos ojos naranjas de Vlad. Mirando hacia atrás, Vlad vio a Esvin tratando desesperadamente de salir de una jaula hecha completamente de espadas. Por cada arma que lograba destruir, dos más ocupaban su lugar. Vlad levantó lentamente las manos en señal de rendición y no pudo evitar sonreír. Al mismo tiempo, él y Vlad repitieron las mismas dos palabras. Se acabó el juego. Era domingo, día de descanso. En lugar de asistir a la iglesia o rezarle a algún ser mítico inexistente, Kiritsugu dedicaba su tiempo a algo mucho más útil y tangible: el mantenimiento de su armería. Para él, esto había sido un ritual desde que trabajaba junto a Natalia.
Todos los domingos y después de cada uso, Kiritsugu desarmaba su equipo y lo reconstruía para que funcionara. Con los pedazos de varias pistolas esparcidos por su escritorio, hizo una pequeña pausa, recostándose en su silla para dejar que sus ojos descansaran de la dura iluminación que caía sobre las piezas en miniatura. Después de tanta repetición, era un experto en casi todas las armas de fuego convencionales. Solo le tomaba 10 minutos desmontar, limpiar y volver a armar un arma atascada. Un golpe en la puerta lo hizo ponerse de pie y antes de que pudiera encontrar una manera de ocultar sus pensamientos, la puerta se abrió y dejó entrar los dedos de Missy. No quiero entrometerme, señor Emilia, pero se detuvo al ver en qué estaba trabajando y sus ojos reconocieron la amenaza al instante. En lugar de irse apresuradamente como él esperaba, dio un paso hacia la habitación y cerró la puerta detrás de ella. Se tomó un segundo para pensar qué podría haber dicho. Finalmente, decidió que era mejor ignorar el tema por completo. Sí, Missy. ¿De qué viniste a hablar conmigo? La mujer parpadeó, sus ojos se movieron con indiferencia del desorden de piezas y partes esparcidas sobre su escritorio a sus propios ojos inmóviles. La señora Fujimura lo llamó. Le dije que volvería a llamar lo antes posible. Dio un paso hacia adelante, vacilante, pero se detuvo cuando él entrecerró los ojos acusadoramente. Lo aprecio, gracias. Espero que no lo tomes como una falta de respeto o intromisión, pero ¿te importaría si te veo trabajar? Kiritsugu se sorprendió, pero no permitió que la emoción apareciera en su rostro. Missy casi nunca pedía nada directamente, sino que lo hacía indirectamente a través de sugerencias o comentarios ausentes sobre sus deseos. Pedir directamente era algo nuevo para ella. Mirándola a ella y a las piezas que tenía en su mesa de trabajo, no pudo encontrar una razón para rechazarla. Si estás interesada, no hay razón para impedírtelo. La chica se giró para mirar hacia adelante en su silla y se movió con entusiasmo hacia un costado de su escritorio, agachándose parcialmente para tener una buena vista. Para alguien que nunca había visto un arma en persona antes, parecía terriblemente interesada en las piezas que tenía frente a ella. Retomando el tema donde lo había dejado, comenzó a ensamblar la corredera del arma con la que estaba jugueteando. Como tenía un espectador, decidió que al menos debía explicar lo que estaba haciendo. La corredera que tengo en mis manos pertenece a un Glock 18, una orden especial del gobierno austriaco y la única variante de disparo selectivo de la Glock 17, ¿verdad? Missy recitó la información como si la hubiera sabido de toda la vida, hablando de un arma con tanta naturalidad como del clima. Él solo pudo parpadear y volverse para mirarla con cierta confusión. No recuerdo haberte comprado ningún libro que pudiera haberte contado algo de eso. A mitad de sus palabras, ella pareció darse cuenta de lo que acababa de decir, frunciendo el ceño mientras sus ojos parpadeaban profundamente pensativo. Y tampoco recuerdo haber leído nada parecido. Hizo una pausa y lo miró directamente antes de girar sobre sus talones para dirigirse hacia la puerta. Antes de que pudiera hacerlo, él le agarró la mano e hizo que la chica chillara de sorpresa. Espera un momento, déjame probar algo. Le soltó la mano cuando estuvo seguro de que se quedaría, se puso de pie y señaló su silla. Siéntate, le sugirió, haciendo un gesto una vez más para convencerla de que se sentara. Cuando estuvo sentada, se colocó detrás de ella y miró hacia la mesa por encima de su cabeza. ¿Qué quiere que haga, señor Emilia? Preguntó suavemente, moviendo las manos sobre las rodillas, mientras su cabeza se movía entre las partes de 4 pistolas separadas que tenía frente a ella. Hazme el favor e intenta volver a armar estas armas. Su cabeza se sacudió y se giró lentamente para mirarlo con la confusión claramente escrita en su rostro. Asintió hacia adelante, pareció entender que él hablaba en serio y extendió la mano con cautela para recoger la diapositiva en la que él había estado trabajando. A diferencia de la mayoría de los propietarios de armas de fuego, Kiritsugu era increíblemente metódico, ya que cada arma se sometía a un desmontaje detallado regular. Todas las armas que poseía estaban en perfectas condiciones solo porque se restauraban a un estado como nuevo después de cada uso. Sin embargo, su desmantelamiento total no pareció hacer mucho por detener a Missy.
Aunque sus manos temblaban y había una evidente incertidumbre en sus movimientos, mantenía un ritmo constante mientras encontraba y colocaba con éxito las piezas. Era casi como si en algún momento hubiera estado familiarizada con lo que estaba haciendo, solo que había pasado tanto tiempo desde entonces que se vio obligada a operar por intuición. La observó con leve interés mientras completaba la corredera y avanzaba hacia el cuerpo, ensamblando una pistola completa a partir de piezas en 15 minutos. Con cautela, dejó el arma sobre la mesa y miró por encima de sus dedos con aire interrogativo. Kiritsugu exhaló una bocanada de aire por la nariz, se inclinó hacia atrás desde la silla y apoyó la cadera contra la cama. Reconstruye las siguientes 3, reuniré más armas para que puedas trabajar en ellas. Pero podríamos haber tropezado con algo relevante para tus recuerdos. Sería una buena idea atacar mientras el hierro está caliente, por así decirlo. Un sonido metálico resonante resonó en todo su cráneo, sacudiendo dolorosamente a Shiro y despertándolo. Se incorporó de golpe en la cama y se llevó una palma a la frente para alejar la agonía palpitante que resonaba en su cráneo. Cuando no logró disminuir, siseó al aire fresco de la noche y se miró a sí mismo. Todo su cuerpo se contraía, cada músculo estaba vivo y activo, como si estuviera conectado a un extraño estimulador muscular de cuerpo completo. Al activar sus circuitos, entonó esas malditas palabras: «Soy el hueso de mi espada». El sonido metálico que lo había despertado inicialmente regresó, al igual que el olor a metal fundido y el crepitar ambiental de una llama rugiente. Shiro se quitó las mantas del cuerpo cuando sus circuitos comenzaron a calentar su piel, miró ambas manos, apretándolas y abriéndolas varias veces. Murmuró las palabras varias veces, tratando de determinar qué significaban y dónde las había oído en primer lugar. Lo primero lo pudo reconstruir, mientras que lo segundo solo le provocó un fuerte dolor de cabeza. Tratar de concentrarse en quién o qué le había dado acceso a esa información solo le produjo dolor. Su sueño había vuelto a ser sobre ese lugar. Aunque todavía no tenía idea de cómo era, le parecía extrañamente familiar. Esa sensación de familiaridad era la única forma en que sabía que era el mismo lugar de antes. Por alguna razón inexplicable, sintió como si hubiera llegado a un muro con su canica de realidad. Como si 2 líneas fueran todo lo que podría lograr, sin importar cuánto esfuerzo pusiera en desarrollarla. Si tal fuera el caso, sería una buena idea dedicar más tiempo a una meta realista. Desactivando sus circuitos, Shiro miró sus manos. Para hacer feliz a su padre y proteger a sus amigos, necesitaba ser más fuerte. Si Shiro simplemente tuviera acceso a más maná, podría lidiar fácilmente con cualquier amenaza a su familia. Aunque tenía acceso a más, no. Había convertido sus nervios en circuitos antes, cuando era más joven. Le había permitido lanzar magia sin saber cómo acceder correctamente al maná. ¿Cuál podría ser el posible daño en hacerlo de nuevo? Se me ocurrieron muertes instantáneas, mutilaciones de miembros e implosiones de maná basadas en circuitos, pero todas esas eran para personas normales. Shiro estaba lejos de ser algo considerado normal. No solo tenía un elemento y un origen coincidentes, sino que había una reliquia de siglos de antigüedad de los Fae incrustada en su cuerpo. Lo había salvado de suicidarse cuando convirtió sus nervios por primera vez, ¿por qué no lo mantendría con vida ahora? Mientras repetía las palabras para iniciar su esfera de realidad, un dolor demasiado familiar lo golpeó. La varilla al rojo vivo se clavó en la base de su columna vertebral y su cuerpo comenzó a producir cantidades extremas de calor. Cuando el nervio gastó toda la energía que alguna vez había contenido, Shiro convirtió otra para alimentar su milagro hambriento. Con el dolor y el calor producidos al doble, Shiro se detuvo en 2. Con el sudor convirtiéndose en vapor en la superficie de su piel, el chico se sentó tranquilamente en la oscuridad. Realizó un rápido rastreo de sí mismo, decodificando la información más profunda para descubrir que solo uno de los 2 circuitos nerviosos que había creado se había unido realmente al circuito natural de su cuerpo. En teoría, si continuaba convirtiendo sus nervios en circuitos, incluso una vez al día con una tasa de éxito del 50%, podría expandir potencialmente sus reservas con docenas de circuitos de nivel basura.
Si bien cada circuito nervioso apenas podría contener 2 unidades de maná, era más de lo que tenía anteriormente, y eso era todo lo que podría haber pedido. Shirou decidió que ya había torturado bastante su cuerpo, y echó un vistazo al reloj de su mesita de noche. Las 5 de la mañana era un poco antes de lo que solía despertarse, pero era lo suficientemente temprano como para que decidiera permanecer despierto. Podría aprovechar el tiempo para hacer más ejercicio o prepararse para el torneo de magos de esa noche. El verdadero torneo había comenzado el lunes y no se parecía en nada a las eliminatorias. En primer lugar, el viaje de Shirou al área de proyección había durado 20 minutos más de lo habitual porque los pasillos y el área exterior estaban llenos de fanáticos y competidores ociosos. En segundo lugar, el área de asientos de los competidores, que anteriormente había estado vacía, ahora estaba repleta de otros magos charlando entre ellos. Por último, pero no por ello menos importante, el presentador había cobrado un aire nuevo y había exagerado durante toda la presentación. Incluso los propios competidores eran más liberales, haciendo gestos hacia la audiencia invisible y haciendo alarde de su éxito después de una victoria. Se trataba mucho más de espectáculo que de respeto. También había una gran diferencia tanto en la calidad como en la cantidad de los concursantes. Como Shirou había descubierto, los más fuertes de los de primer año apenas calificaban como los más débiles del evento principal. Shirou se encontró luchando activamente para abrirse camino. Si bien podría haber usado sus técnicas más letales para acelerar las batallas, la idea de dañar a alguien solo para facilitar un combate no le sentaba bien. Cerrando la puerta de su habitación después de salir, Shirou miró hacia el pasillo, hacia el escritorio de Octavia. A pesar de que había visto a Basset hace un par de días, ella todavía no le había dicho nada personalmente. La única explicación era que estaba teniendo problemas para comunicarse con él en la torre del reloj. Después de reflexionar sobre el asunto, decidió visitar su casa cuando no estuviera ocupado luchando contra magos por las noches. Golpeando la dura superficie de piedra para llamar su atención, le hizo una pregunta silenciosa con los ojos. Ella entendió con fluidez su significado y leyó un gráfico que tenía a su lado. Como has ganado 2 batallas consecutivas, te enfrentarás a una maga de alto rango de nivel C conocida como Kialipas. Si ganas esa batalla, lucharás contra el vencedor de una batalla de nivel B entre Ayaan Turner y Van Gregory. Dejó la página a un lado, le sonrió y juntó las manos sobre el escritorio. ¿Hay algo más que pueda hacer por ti, Faker? Mientras anotaba los nombres en su mente, se topó con Ayaan. Esa era la rubia testaruda que había amenazado con destrozarlo. Curiosamente, su breve encuentro en la cafetería había grabado el nombre en su memoria. Kiera también le sonó familiar, pero en ese momento no podía recordarlo porque su mente estaba abarrotada de teorías de hechicería moderna. En cambio, decidió hacer una pregunta sobre otro asunto urgente. ¿Mi nombre es Faker ahora? La recepcionista se encogió de hombros pasivamente, manteniendo su sonrisa pintada. Es lo que he oído decir. Tiene sentido, considerando lo que haces. Shirou tarareó, considerando si le gustaba el nuevo apodo o no. Finalmente, concluyó que era irrelevante. ¿Alguna otra noticia? Te alegrará saber que Flaca se ha recuperado parcialmente. Ha salido del coma y se le ha visto tropezando por su habitación varias veces. Parece que sus piernas no funcionan al 100%, pero al menos no está lisiado. Era extraño oír detalles morbosos transmitidos a través de unos labios sonrientes, pero Shirou no dejó que eso le molestara. Tendré que hacerle una visita algún día, comenzó, alejándose del mostrador. Octavia se reclinó en su silla, lo que hizo que crujieran las juntas sin engrasar. Hasta donde sé, ni tú ni Lectra podéis visitarlo por petición suya. Parece que no quiere tener nada que ver con ninguno de los dos y se han retirado todos los cargos. Entonces, Lectra ya no está en periodo de prueba. Es una gran noticia, supuso, mientras observaba cómo la sonrisa de Octavia se ampliaba. Aunque Flake ordenó no presente cargos, la torre del reloj sí lo hará. Al ver su reacción, respondió a la pregunta que le quedó atascada en la garganta. Es por infracción de las reglas del torneo. Lectra hirió intencionalmente a un competidor más allá de lo necesario y por eso será castigada. Shirou suspiró derrotado.
No hay mucho que pueda hacer por ella, ¿verdad? ¿Tú? En absoluto, aunque, continuó, haciendo una breve pausa antes de sacudir la cabeza parcialmente. No importa, fue solo una idea estúpida. Mirando a la chica con extrañeza, decidió que sería demasiado esfuerzo intentar sacarle información. Bueno, gracias de todos modos, dijo con sinceridad. Se alejó del mostrador, saludó con la mano y se fue por el pasillo. Que tengas buenos días, Octavia. Ponerse el traje de competición se estaba convirtiendo en algo mucho más rutinario. Había memorizado las piezas que normalmente se enganchaban o se torcían y requerían reparación, y había reducido el tiempo de ponérselo y quitárselo a unos 5 minutos, 3 si tenía prisa. Aunque luchar contra nuevos competidores que podían defenderse era un poco más emocionante, la falta de un compañero lo hacía sentir muy solo. Sin Lectra cerca para hacerle preguntas o mostrar su energía, estas batallas no eran importantes. Suspirando, proyectó su verdadero atuendo sobre su traje existente y salió al pasillo para intentar encontrar un lugar en el área de asientos de los competidores. Curiosamente, había una única silla libre al frente, aunque había varias personas de pie para ver la batalla. Era casi como si los demás concursantes la hubieran dejado específicamente para él. ¡Qué amable! De pie frente a su siguiente oponente, Shirou recordó rápidamente todo lo que sabía sobre ellos. Kiera Elipas, amiga íntima o posible pareja de Ayaan Turner, usuaria de una extraña hechicería que destruía la mente de otros magos. Más allá de eso, realmente no sabía mucho sobre ella. Colocó una mano en su cadera, lo miró y se burló. Me pregunto cómo te sentirás después de que una chica te golpee. Shirou resopló, sacudiendo la cabeza y riendo. Ya pasó antes y volverá a pasar, pero no será contigo, de eso estoy seguro. He conocido a muchas mujeres en mi vida que son poderosas, algunas incluso más que yo. Se encogió de hombros y levantó las manos. Realmente no veo qué importancia tiene que sean mujeres. La cara de Kiera se sonrojó, su postura pomposa vaciló mientras buscaba un látigo detrás de su espalda. El látigo, muy simple y estándar, le hizo querer poner los ojos en blanco. El locutor anunció el comienzo de la pelea y Shirou se sintió mal de inmediato. No podía determinar exactamente por qué o cómo, pero algo ya no estaba bien. ¿Sabías que los látigos son el arma más fácil de explotar? Hay una razón por la que solo los usamos con el ganado, ya sabes. Mientras dirigía su arco hacia sus manos extendidas, las flechas saltaron a su mente y se sobrecargaron de maná. No esperaba que ella cayera tan fácilmente, solo quería probar su habilidad con un látigo. Si era buena, su flecha saldría volando. Inesperadamente, se equivocó al intentar tensar la cuerda de su arco. Al mirar por un momento sus dedos, se dio cuenta de que estaba exactamente a media pulgada de donde debería haber estado. Mientras se preguntaba por qué, las alarmas se activaron en su cabeza y miró hacia adelante para ver la punta de un látigo a punto de chocar con su rostro. Intentó inclinarse hacia atrás para esquivar el ataque, pero en lugar de eso prácticamente se arrojó de espaldas. En lugar de hacer un crujido cuando la punta se extendió por completo, el extremo del látigo prácticamente explotó con cuchillas de viento comprimidas, cortando el área en todas las direcciones. Por lo menos, no había sido atrapado en el ataque, pero su posición estaba lejos de ser ideal. Vaya, debo admitir que estoy sorprendida. A pesar de que tengo una mayor cantidad de circuitos de mayor calidad, aún eres capaz de defenderte contra mi invasión mental. La mujer de cabello plateado sonrió como un lobo mirando fijamente a una oveja. Supongo que tendré que ser un poco más personal. Sin embargo, con tu vacilación no será demasiado difícil. Apretando los dientes, Shirou pateó ambas piernas por encima de su cabeza, rodando hasta ponerse de pie y reforzando su cuerpo tanto como pudo. No tenía idea de cómo funcionaba esta invasión, pero de alguna manera ella estaba ralentizando sus reacciones y descentrando su cuerpo. Lo que lo empeoraba era que el grado o área de efecto era aleatorio cada vez, no tenía forma de ajustarlo. Proyectó las espadas modificadas de Elizabeth en sus manos y vio que una aparecía a 3 pulgadas frente a él. Al tener que estirarse para agarrar el mango, una risa repugnante resonó en sus oídos.
estaba jugando con él, ella se estaba divirtiendo con sus torpezas. Shirou se puso en una posición ligeramente entreabierta y sacudió la cabeza para deshacerse de la sensación de náuseas y confusión. Si estás tan seguro, ¿por qué no intentas atacarme?, gruñó Shirou, imaginando varias espadas simples. A diferencia de las otras batallas en las que sus bombardeos habían sido armas huecas que no causarían daño, esta vez estaba usando armas reales. Si su supuesta invasión mental veía debajo de su máscara o podía ver sus recuerdos, él y su familia en Fuyuki pagarían el precio. Incluso Basset estaría en peligro. Kiera resopló, haciendo restallar su látigo unas cuantas veces. Dio 2 pasos hacia adelante y rápidamente dejó caer golpes. Intentar bloquear y parar con sus espadas no estaba funcionando como debería. No podía cortarlos directamente debido a que el látigo estaba reforzado y tampoco podía parar o bloquear porque cada vez que lo hacía, sus reacciones no eran lo suficientemente rápidas como para retirar la espada antes de que ya estuviera envuelta y fuera arrojada de su mano. Estaba atrapado en un ciclo de torpes proyecciones y sacrificios de espadas para protegerse. En el 6º juego de espadas, proyectó una que estaba simplemente fuera de su alcance y recibió un fuerte golpe en el hombro. Tras el impacto, sintió como si lo hubieran aplastado varias paredes convergentes, la presión de todos lados hizo polvo de sus huesos. Era un ruido repugnante y chirriante que todavía llegaba a sus oídos mientras era arrojado hacia atrás por el impacto. Aterrizó en el suelo con un gruñido y permaneció en el mismo lugar durante un tiempo, mirando al techo mientras recuperaba el aliento. Después de todas tus batallas, al final del día sigues siendo solo un mago de mente débil. Después de derrotarte, podré reclamar un lugar junto a Yan como un mago de nivel B. De alguna manera, su voz parecía incluso más condescendiente que la de Luvia cuando se refería a Reines. Shirou gimió y se puso boca abajo, impulsándose con una mano. Incluso con un brazo destrozado, seguía en la pelea. Deberías concentrarte más en pelear y menos en hablar. Tardando un poco más de lo habitual, Shirou proyectó una fina cadena para envolver su brazo y cuerpo como una férula rudimentaria. Levantando una mano, el estoque que disparaba luz se formó justo al costado de su mano. Finalmente, agarrando el mango, Shirou forzó el maná en la herramienta. Con golpes ligeros e imprecisos, esparció disparos de delgados rayos de luz en la posición de Kiera. Un poco tarde para reaccionar, un rayo de luz le rozó la cadera. El grito de dolor que emitió fue casi tan fuerte como el chisporroteo de la carne. Al recuperar el sentido, el látigo se levantó de golpe para envolver su muñeca sana. Shirou intentó tirar de Kiera hacia él con el látigo, pero sus músculos no obedecieron y él fue enviado a trompicones hacia ella. En el mismo movimiento, ella hizo un movimiento giratorio con la otra mano y un vendaval repentino chocó contra su espalda. Ya fuera de equilibrio, Shirou fue enviado de bruces a unos pocos metros de ella. De repente sintió como si alguien se estuviera sentando sobre él. Shirou apenas podía levantar la cabeza para verla poner un pie sobre su espalda. Gruñendo mientras ella le clavaba el talón en la espalda, él intentó en vano mover un dedo. Rápidamente se dio cuenta de que su habilidad se basaba en la proximidad. Ella había estado tratando de acercarlo todo el tiempo y finalmente tenía sentido. Retiró el pie, se arrodilló a su altura y le susurró al oído mientras permanecía inmóvil. ¿Alguien te ha contado alguna vez la historia del último competidor al que me enfrenté, Adam Enfield? Lo creas o no, se suicidó. Su mano agarró un puñado de su cabello y tiró de su cabeza hacia arriba con brusquedad. Aunque le planteé algunas sugerencias muy convincentes en esa cabezota para empujarlo al límite. Entonces, ¿por qué no miro debajo de esa bufanda tuya y te invito a vivir la misma experiencia al mismo tiempo? Siseó, envolviendo su otra mano alrededor de sus ojos. Estaba oscuro, en cierto modo tranquilo. Era cálido, acogedor y acogedor. Shirou no quería irse. Sin embargo, alguien lo llamaba por su nombre, al menos uno de ellos. En lugar de expresar pánico o miedo, el tono era tranquilizador y maternal en cierto modo. Se oyó un breve chasquido en sus ojos, se abrieron de golpe y vieron una hermosa imagen. Era Sakura, de pie en la puerta del cobertizo de piedra.
se llevó una mano al lado derecho de la cabeza para recoger el mechón de pelo atado con una cinta, mientras los rayos del sol del amanecer iluminaban su rostro con cariño. El aire dentro del cobertizo era mohoso, estancado y frío. Pero con la puerta abierta de par en par, el aroma de la primavera, el trino errático de los pájaros y los cálidos rayos del sol comenzaron a llenar el espacio. Shirou se sentó de repente, sintiendo que la sangre le subía por la cabeza mientras miraba sus manos de atrás hacia adelante. «He vuelto a Fuyuki», murmuró, mirando a su amigo de la infancia que lo miraba con preocupación. «Senpai, ¿te sientes bien?» De repente, extendió la mano para tocarle la frente. La sensación de su piel sobre la suya le hizo cosquillas y le calentó el centro. La chica tarareó, declarando que él se sentía normal. «Aunque si no te sientes bien, puedes quedarte en casa». Más confundido que nunca, Shirou se llevó una mano a la frente. «¿Qué pasó?» «Yo estaba», parpadeó, encontrando que era imposible acceder a sus recuerdos. Era diferente a ser incapaz de recordar algo. Olvidar eventos aún dejaba restos vagos que podía reconstruir, ciertamente no se sentía como un vacío. El pensamiento provocó una sensación de déjà vu que rápidamente ubicó. Era el mismo problema de pérdida de memoria que tenía después de sus oscuros sueños, esos pocos diferentes del gran incendio. «Otra vez estuviste practicando tu canica de realidad toda la noche», resopló, empujando hacia afuera su labio inferior. «Tanto ella como yo pensamos que te estás esforzando demasiado y que si sigues así, te vas a lastimar». Se inclinó de nuevo hasta quedar a su altura y lo miró profundamente a los ojos. «Con la forma en que estás actuando, es posible que ya lo hayas hecho». Shirou frunció el ceño y miró hacia un lado mientras se concentraba en sus recuerdos. Algo no estaba bien, todo se sentía mal, pero no podía explicar por qué. «¿Dónde está el anciano?», preguntó de repente, moviéndose para ponerse de pie. En medio de sus movimientos, pudo mirar alrededor de su taller. No podía decir qué, pero faltaban algunas cosas específicas. Tomando una taza de café con Missy Bassett como siempre, ¿por qué? La confusión en su rostro rápidamente se convirtió en preocupación y miedo. De repente, mientras se levantaba, Shirou continuó con sus preguntas. «¿Cuál es mi color favorito?» «Naranja, senpai, me estás asustando». Sakura dio un paso atrás, sosteniendo sus manos frente a su pecho. «Rin Tosaka es tu hermana». «No veo cómo». Shirou entrecerró los ojos, dando un paso hacia adelante por cada paso que ella daba hacia atrás. «¿Mi hermana es un homúnculo?» «¿Sí?», gritó Sakura en pánico, saliendo del cobertizo hacia el patio trasero. Shirou sacudió la cabeza bruscamente y cerró los ojos. Además de Iria, solo otras 3 personas conocen esa información. Ambas manos se cerraron en puños a sus costados. «Kiritsugu Emiya, Shirou Emiya y quien quiera que sean ustedes». Sakura, que había estado actuando normalmente, de repente se puso de pie y sonrió con picardía. Era repugnante ver a una chica, que él sabía que era tan tímida, hacer una mueca así. Había resuelto las cosas tan rápido debido a pequeñas inconsistencias. En su taller faltaba la caja fuerte de su padre y el espécimen que Rin había roto buscando sales de baño estaba completamente intacto. Si bien esos podrían haber sido fáciles de pasar por alto, Sakura, que llevaba la cinta en el lado derecho de su cabeza, no lo era. «Estás realmente trastornado. Tenías tantos recuerdos metidos en tu cabeza que era como si hubieras vivido 3 vidas enteras». Mientras la falsa Sakura hablaba, el mundo a su alrededor se disolvió en un espacio negro vacío. Círculos blancos se encontraban justo debajo de él y su falso amigo. La cálida y acogedora sensación se desvaneció de inmediato, reemplazada por una depresión fría y sofocante. Con este nuevo cambio de escenario, los recuerdos de eventos pasados volvieron a él. Era un competidor en el torneo de magos, estaba luchando contra una mujer llamada Kialipas, y ella de alguna manera lo había traído aquí, un lugar que solo podía asumir que era su mente. «La culpa es de mi padre», comentó, gruñendo ante la imagen profanada de su amigo. «Sí, tu padre, el famoso asesino de magos. Entiendo por qué eres un oponente tan formidable en la arena, siendo su discípulo y todo eso. Aunque, mirar tan atrás en el pasado es bastante aburrido, ¿por qué no miramos algo un poco más reciente?»
Como una transición en una película de bajo presupuesto, una imagen increíblemente borrosa del puerto de Fuyuki apareció en su lugar, enfocándose a medida que pasaba el tiempo. Una fresca brisa marina se instaló en su lugar, estropeada por un espeso olor cobrizo a sangre derramada. Justo a un lado había 3 cuerpos distintos apilados uno sobre el otro en varios estados de heridas. Matar a un ejecutor y a 2 trabajadores independientes a sangre fría por tu cuenta, todo mientras usas hechicería prohibida que te colocaría como un designado de sellado nada menos. Hizo ruidos de chasquidos con la lengua, agitando el dedo. Travieso, travieso. Riendo entre dientes, caminó hacia un lado. No creo que vaya a hacer que te mates más, eso parece demasiado básico. De hecho, creo que te entregaré a la asociación y seré recompensada por ello. Se detuvo, girando sobre sus talones para mirarlo. Por supuesto, destruiré la mayor parte de tu razonamiento, para mantenerte agradable y dócil para que no puedas escabullirte de mis planes. Si tienes la oportunidad, gritó, apretando los puños y pidiendo la activación de sus circuitos con imágenes mentales. El calor floreció en su espalda, mientras su cresta reforzaba su cuerpo con maná. La falsa Sakura finalmente se desvaneció y apareció la imagen vil de una mujer de cabello plateado y sonriente. Si no te has dado cuenta, estás atrapado en tu propia mente sin control. Yo tengo todos los hilos aquí, y tú eres solo mi adorable marioneta. Para enfatizar su punto, hizo un gesto con un dedo y obligó a su cuerpo a retroceder a una distancia saludable. Shiro entrecerró los ojos, apretando los dientes y frunciendo el ceño con dureza. «¿Sabes todo sobre mí?» Puso los ojos en blanco y asintió con exageración. «Entonces te has convertido en una amenaza para mí y mi familia». Pensamientos sobre Kiritsugue y llamas sagrados parpadearon en su mente. Visiones de ojos fríos y rojos, mirándolo y preguntándole por qué la había decepcionado, por qué había causado su muerte. Como si sintiera una perturbación, el puerto pareció derretirse a su alrededor, sorprendiendo a la mujer de cabello plateado. «Y me has puesto en un lugar donde hacer todo lo posible no va a volverse en mi contra. No estás olvidando que yo te controlo por completo aquí». Había un temblor en su voz, indicando que ni siquiera ella misma estaba segura de eso. La brisa marina se desvaneció y los edificios comenzaron a resumar hacia abajo como petróleo pesado. Levantó la cabeza y miró con furia a la nueva amenaza. Cometiste un error. Una esfera de realidad es la proyección exterior del mundo interior de alguien. Si es lo suficientemente fuerte como para reescribir el mundo mismo, ¿qué posibilidades tienes de contenerlo?, gritó, dando un paso hacia adelante mientras el paisaje se convertía en masas de fluido viscoso manchadas de color. Abrió la boca para hablar, pero Soy el hueso de mi espada la interrumpió. Mientras el puerto seguía fundiéndose en una masa coagulada, algo nuevo brilló debajo. Era brillante, y se destacaba de inmediato de la escena oscura. Las rasgaduras en las paredes del puerto comenzaron a abrirse paso como si alguien estuviera haciendo agujeros en un lienzo. «¿Qué crees que estás haciendo? ¿Vas a matarme?», preguntó ella, dándose cuenta de repente de su situación. Había repasado sus recuerdos, sabía exactamente lo que les pasaba a las personas que amenazaban a su familia. «No puedes. La torre del reloj te investigará. Te mataré aquí y espero que tu cuerpo real muera con lo que sea que seas. No me investigarán si mueres por tu propia hechicería». Shiro ladró, abriendo sus manos para que pudieran llenarse con las espadas de Elizabeth. Como se le ordenó, aparecieron en todo su esplendor verde y plateado. Ya no había razón para ocultar su verdadera identidad, Kiera sabía muchos más detalles incriminatorios que de dónde provenían sus espadas. «El acero es mi cuerpo y el fuego es mi corazón». Al final de la segunda línea, un anillo de fuego de 6 pies de alto explotó desde sus pies, expandiéndose rápidamente hacia afuera para consumir el área por completo. El fuego carecía de calor, pero un viento que transportaba aire caliente había surgido de la nada. A medida que el anillo de llamas se expandía, el entorno cambió a algo completamente nuevo. Bajo sus pies había una gran extensión de tierra roja agrietada con pequeños mechones de hierba esparcidos esporádicamente. A juego con la hierba en una colocación aleatoria, había grandes secciones de tierra quemada. Como si se hubiera llevado un soplete al suelo, trozos negros carbonizados crujieron y estallaron con el calor residual.
Empaladas en el suelo en todas direcciones estaban las armas que había coleccionado a lo largo de los años. Los tipos de armas no terminaban en espadas, se extendían a martillos, más así todo lo demás. A lo lejos, Shirou podía ver fácilmente el báculo de código místico Bo y el escudo de parada de hechicería. En el cielo, irradiando calor extremo sobre el suelo debajo, había una gran bola ardiente de llama naranja. A diferencia del sol, esta bola estaba amenazadoramente cerca, lo suficiente para ver cada lamida de fuego individual. A lo lejos, detrás de Kiera, se alzaba una gran colina de arcilla estéril. En la cima había dos espadas de color verde esmeralda y plata que se cruzaban hacia el guardia. «Estás loco, no puedes hacer esto», repitió, dando grandes pasos hacia atrás. «Incluso si no puedo controlarte, aún puedo luchar contra ti con tus propias habilidades». Ante los ojos de Shirou, la mujer se convirtió en una copia de él mismo y unas espadas familiares aparecieron sobre sus hombros. Era casi como si se estuviera mirando en un espejo, aunque esta copia estaba significativamente más aterrorizada que la original. Una espada se disparó desde la creciente colección, rozando a Shirou en el costado, mientras él simplemente se movía a un lado. En lugar de dejar los órganos internos atrás, la herida fue sellada con escamas de espada, fortalecida para el siguiente impacto. La primera espada fue lo único que Kiera lanzó, mirando la herida que había infligido con absoluto horror durante un tiempo antes de reanudar su ataque. Con las espadas en sus manos, cortó las armas que se acercaban en el aire, rompiendo ambas armas mientras los milagros idénticos se anulaban entre sí por completo. Shirou, cansado de desviar y romper espadas, formó su propio arsenal de armas. A diferencia del mundo real, sus armas aparecieron instantáneamente. Si Shirou tuviera que adivinar, probablemente se tratara de una característica de estar dentro de su esfera de realidad. En lugar de correr o sprintar hacia su oponente, Shirou caminó, observando el pánico que se extendía por el rostro de Kiera a medida que se acercaba. Ella estaba subiendo la colina hacia atrás, poniendo todo su empeño en atravesarlo con espadas, pero cada descarga era repelida por otra idéntica. Muy pocos lograron pasar, pero aquellos fueron fácilmente eliminados por un corte de la espada en su mano. Como si el mundo hubiera estado ayudando a cortar la distancia, Shirou se acercó a su copia idéntica a 10 pies, escalando la colina de arcilla hasta su cima. «Quédate atrás, monstruo», le gritó su propia voz, pero las palabras cayeron en oídos sordos. Su copia se tambaleó cuando sus caderas chocaron contra la copia de las espadas de Elizabeth, un recuerdo de sus hazañas, un recordatorio de la sangre en sus manos. Había matado a 4 personas en total, pero Elizabeth fue la única que le dejó un símbolo. Mientras seguía subiendo la colina, Shirou observó cómo su copia proyectaba 2 espadas inferiores antes de adoptar una postura de aspecto descuidado. No entendía por qué había cambiado a espadas en lugar de usar un arma conocida como el látigo. Cerrando la distancia entre ellos, Shirou golpeó con destreza la pobre defensa creada por su copia, lanzando las manos de ambas copias hacia un lado para que su abdomen quedara completamente abierto. Las espadas en sus manos se balancearon hacia el frente, empujando hacia adelante en el estómago de su doppelganger. Hubo un extraño ruido de cuando ambas armas se asentaron. Shirou vio como sus propios ojos y cabello se volvían plateados y la verdadera imagen de Kiera regresaba mientras agarraba las armas que la atravesaban. Una rabia y un asco suficientes para igualar su propio rostro se extendieron por sus rasgos. «Eres un monstruo, un fenómeno de la naturaleza». Hizo una pausa para escupirle en la cara, una mezcla de saliva y sangre que aterrizó en su mejilla. «Estás tan roto, que ni siquiera puedes morir en tu propia mente». Con manos temblorosas, la chica extendió las manos para rodearle el cuello con ambas. Con sus fuerzas menguantes y sus dedos cubiertos de sangre, no pudo conseguir un agarre lo suficientemente decente como para estrangularlo. «Tu vida será maldecida, Shirou Emiya, recuerda mis palabras». Respirando profundamente a través de los dientes manchados de sangre, mostró los dientes como un animal salvaje, frunciendo el ceño con fuerza. Shirou apretó las empuñaduras de cada espada con fuerza, devolviéndole la mirada con la misma intensidad. «Haré lo que sea necesario para proteger a quienes amo, incluso si eso significa ser maldecido 1000 veces». Hubo un jadeo antes de que Shirou levantara sus espadas hacia arriba y hacia afuera.
Descartando sus armas, Shirou levantó la cabeza para ver cómo el mundo se desmoronaba como una galleta de mantequilla. Este era su mundo interior. Parecía tan estéril y hostil. Pensar que esa era su verdadera identidad le provocó un escalofrío en la columna vertebral. Un páramo vacío y carbonizado lleno de espadas, murmuró, mirando hacia la siniestra bola de fuego. Como grietas en una lámina de vidrio, líneas negras se habían extendido por toda su superficie hasta que parecía estar a punto de explotar. Cerró los ojos para disfrutar del calor en su rostro y murmuró una última cosa mientras la realidad comenzaba a regresar. Me queda perfecto. Los ojos de Shirou se abrieron y se encontraron con dos manos. Dos pares de dedos ocultaban sus ojos, permitiendo que solo pasara una parte de la luz. Se dio cuenta de que uno de esos pares de dedos eran los suyos, que estaba presionando la mano de su oponente contra su rostro para mantenerla allí. Al aliviar la presión de su propia mano, dejó que la mano de la mujer también cayera. La apartó torpemente de él mientras el cuerpo de la mujer se desplomaba hacia un lado con un golpe. Recuperó la movilidad en su cuerpo y con ella, utilizó su único brazo sano para levantarse del suelo. De pie, miró el cuerpo desplomado de su oponente mientras un silencio inquietante cubría la arena. Ella no se movía. Su pecho no se elevaba y sus ojos mantenían una mirada distante. No se parecía a los ojos vacíos y hundidos de un cadáver tradicional. La única forma en que Shirou podía describirlo era comparándolo con un animal salvaje encerrado en una caja de cristal. Una mirada de pánico, desesperanza y desesperación. Shirou tenía la oscura sensación de que estaba atrapada en ese último momento de angustia antes de que el paisaje mental se derrumbara. Incluso después de lo que había planeado, era un castigo justificable. El silencio estancado continuó mientras Shirou desactivaba sus circuitos y permitía que sus proyecciones desaparecieran. Dando unos pasos hacia atrás mientras una mezcla de emociones lo invadía, el locutor rompió el silencio. Parece que Kiera Lipas se quedó en silencio y la puerta del área de los oficiales se levantó para arrojar a media docena de personas preocupadas. Creo que su propia hechicería ha fracasado de alguna manera, tengan paciencia mientras se determina el resultado. Como Shirou había esperado, la mayoría de los asistentes corrieron hacia la niña fallecida, verificando su condición y verificando que, de hecho, estaba muerta. El propio Shirou apenas se había dado cuenta de que el anciano familiar lo sacudía mientras intentaba preguntarle qué había sucedido. El propio chico estaba perdido en sus pensamientos, teniendo un gran debate moral sobre sus acciones. Había matado a 5 personas, ¿cuántas más amenazarían a su familia y lo obligarían a actuar? Cerrando la boca entreabierta, Shirou tragó saliva con fuerza y decidió una cosa. Necesitaba encontrar a Flat para poder curar su hombro nuevamente. No hay mucho que decir al final de este artículo. Recuerden agregarlo a favoritos, seguirlo y dejar comentarios. Si pueden recordarlo, por favor agradezcan a mi beta por seguir ayudándome a brindarles textos de calidad. Hacen una increíble cantidad de trabajo y me ayudan de muchas maneras. Lo siento de nuevo por lo que solo puedo esperar que sea un gran retraso entre este capítulo y el siguiente. No tiene nada que ver con mi vida personal ni nada que me dé una excusa, al menos, solo un bloqueo de escritor, supongo.